Está bien. Bueno, muy buenos días nuevamente, un placer compartir como siempre. Creo que Carlos, no sé si, bueno, ha hecho una, como, digamos de alguna manera, no solo ubicarle a la gente en el espacio, ¿no? Sino volver a retrotraernos a los dos temas anteriores, ¿sí? Porque nos ha hablado de alguna manera de ese tema que habíamos hablado en el primer encuentro, pero en el lenguaje bien determinado, ¿no? De cuál es esos límites o si se puede hablar de límites y del cual nosotros habíamos elevado algunos conceptos, ¿verdad? Como por ejemplo el antinomadismo, y si bien Carlos ahí también hizo hincapié a esa historia tan clara, ¿verdad? De ese recorrido por una cuestión de economía, de alimentos, que le llamamos nosotros en realidad el ciclo alimenticio, decíamos el primer día de este mundo guaraní indígena. Entonces, en ese mismo contexto, cabe también hoy continuar con esa mística que veníamos hablando en el segundo día. Pero antes, sin continuar, Carlos, quiero permitirme, por favor, y el auditorio con el saludo que se corresponde a toda la gente. Le he visto de repente por ahí, ahí le doy al doctor Juan Antonio Stiller, eh, y a la gente que está un poco más lejos también. Quiero permitirme compartir aquí también hoy sala con un amigo de Paraguay que está con nosotros aquí, el doctor Manuel Viedma. eh, está casualmente, estamos aquí tan, bueno, esto es la tecnología nos une de todos modos, pero Manuel Viedma de alguna manera comparte no solo este escenario virtual, sino también está compartiendo desde el lugar original de lo que fue esta experiencia tan fantástica que llamamos las misiones jesuíticas, esta experiencia que nunca termina uno de entenderlo, de estudiarlo, porque encuentra una otra rama y lo fantástico que nos ofreció, ¿verdad? De cómo en medio, y solamente para hablarnos muy entre paréntesis, cómo en medio de una reducción o de una misión o de una colonia, como quieran llamarlo, ¿verdad? Fue posible un espacio de libertad donde el mundo guaraní se escabulló, no quiero decir se escondió, pero creo que esa es la frase perfecta para sobrevivir y lo logró poniéndole de alguna manera letra a toda esa genialidad de la oralidad que hoy nosotros estamos queriendo imbuirnos en ella. Y Juan Manuel Viedma está en ese lugar ahora mismo. Él está en San Ignacio Misiones, San Ignacio Guazú, que es el nombre completo de esta misión original, de donde comienza la travesía de lo que hoy conocemos como las misiones jesuíticas. Él es artista, y bueno, y como artista seguramente también va a aportar con nosotros porque esa es la ventaja cuando yo trabajé con personas con discapacidad. Hay muchas cosas que nosotros, los que entre comillas nos creemos los normales, que no vemos y ellos ven que nosotros creemos que sentimos y ellos sienten más que nosotros. Y un artista tiene esta capacidad natural de sentir y ver y de caminar hacia, de encontrar en una palabra quizá toda una representación y nos puede conducir también a recrear ese tiempo. Él está aquí, además de su calidad de artista, por un interés también particular de aportar, de seguir aportando, porque hace 60 años trabaja con su aporte artístico, pero ahora con más razón, porque está trabajando en una proyección justamente de entender más este mundo guaraní también y de proyectarlo a través de las imágenes, que es lo que sabe hacer. Entonces, bienvenido Manuel, por compartir con nosotros aquí y ya continuar entonces con nuestro encuentro de esta mañana. Muchas gracias, Isabelino, y gracias a tu información también. Sabes que estuve
por Santa María visitándote providencialmente. Digo providencialmente porque nosotros estoy sumamente convencido de que uno de los tesoros de nuestra cultura, creo, guaraní jesuítica, es la cultura del encuentro, donde muchas veces, hasta hoy, pervive todavía en los obreros, en los trabajadores, a las 9 de la mañana hacen un paréntesis y toman tereré y hablan de bueyes perdidos. Pero dentro de eso, de hablar de bueyes perdidos, surgen los motores de lo que pretende la cultura del encuentro, el establecer un vínculo entre las personas, más allá de sus conocimientos, más allá de su raza, más allá de su postura económica, un encuentro donde realmente podemos encontrar una especie de renacimiento de lo que ya se conquistó acá en Sudamérica. Y yo creo firmemente como católico que Jesucristo pasó ya por acá y dejó una impronta que es justamente eso del encuentro. Pero dentro del encuentro, así como el foro de ahora con ustedes, a quienes les saludo con mucha gratitud y con mucha hermandad, es que esa cultura del encuentro desarrolla una de las cosas más importantes dentro de la educación, que es la capacidad de la escucha. Y nuestros ancestros han desarrollado una gran capacidad para escuchar a la naturaleza. No tenían libros, pero leían el comportamiento de la naturaleza a través de la escucha y de la vista. Y eso creo que nosotros tenemos ese legado, y además de todo lo que nos instala como persona y como cultura y como sociedad, tenemos esa gran riqueza, esa gran perla entre nosotros. Y puedo agradecerle a Isabelino. Muchas gracias. Saludos para todos. Correcto. Gracias, señor. Buen día. Muchas gracias. Bienvenido. Carlos, estoy compartiendo pantalla por ahí. Ya Sí, para sí. comenzar, no sé si logran ver pantalla completa. Correcto, correcto. Muy bien. Bienvenidos nuevamente a todos. Un placer, como siempre, compartir. Vamos a hacer que esta mañana calurosa de enero, aunque por aquí en Paraguay estamos disfrutando un poquito de nubes, ¿verdad? Parece que, y ojalá llegue algo de lluvia, porque nuestros campos también lo necesitan. No sé si hacia México es normal usar los diminutivos en el español. Con los correntinos no tenemos tanto lío con esto. De los poquitos, demasiado poco o demasiado mucho, ¿verdad? Que muchas veces ocurre. Porque cuando hablamos, estamos trabajando siempre esa traducción automática de la lengua guaraní al español. Y entonces ocurren estos diminutivos que en guaraní sí hay. Creo que la lengua española lo forzamos y cae hasta mal para alguien que habla el español correctamente. Entonces, sin demasiado mucho preámbulo, vamos a incorporarnos en este tema de hoy, continuando el tema de la mística en el mundo guaraní. Y cabe la introducción de Carlos, que no está grabada, lo vamos a hacerlo después. Cabe la introducción interesantísima porque hablar de la genialidad que tiene este mundo guaraní tiene mucho que ver con los nombres. Si bien mucha gente incluso hoy habla, ¿verdad?, de que las personas tenemos mucho que ver nuestros nombres, tiene que ver nuestro nombre particular con lo que realmente al final somos en la vida. Creo que alguna de esta cuestión surge también y tiene mucho efecto en el mundo guaraní. Y tendríamos entonces que entender, y Carlos ya lo estaba ubicando en los espacios de esa movilidad que él hablaba,
porque hay nombres genéricos, ¿verdad? Nombres de espacios, que es muy importante, que también define finalmente los nombres en consecuencia en relación a los sitios, a los lugares. Y para no saltar mucho, por ejemplo, allí en la zona de Brasil hay una comunidad cerca de São Luís, en Río Grande do Sul, que justamente conserva algunos nombres en guaraní, tal como por ejemplo también lo conserva Corrientes, pero que quería nomás hacer, pues está más en el anonimato, la palabra ubora, que tanto nos costaba el otro día reconocer esta gutural complicada para la lengua española, ¿no? La gutural el agua. Y ubora es la manera que ellos dicen en ubora, como ellos lo dicen en español, o portugués, o portuñol, y en realidad la palabra es ubora, es decir, el hombre de las aguas, el ser humano que vive en relación al agua. Como decíamos, ubora, el otro día, si se hacen un poco de memoria, es el ser humano, la tierra, y hoy lastimosamente reducido también la palabra cobra para implicar solamente alguna genealogía fantasmal, pero en realidad implica originalmente este ser espiritual del cual provenimos. Entonces, el tema de los nombres es algo muy fuerte en el mundo guaraní. Y si bien antes de entrar a profundidad es bueno recordar, y voy a hacer una breve, así como Carlos trató de aterrizar un poco, para la gente que no conoce, el que más rescata de alguna manera estas dos percepciones de nombre y de la importancia, no estamos refiriendo nada más y nada menos que al padre Bartolomé Melía, que de alguna manera estamos citando varias veces ya acá en este encuentro, sacerdote jesuita, antropólogo, fallecido recientemente, y que él nos legó esta fantástica oportunidad de conocer a profundidad un poco la mística, porque es el único, no hay otro documento, y por eso hablamos del único, en Cadogan, que es otro gran antropólogo, que se le autorizó comunicar una de las más fantásticas oralituras, porque no es literatura, hasta que Cadogan le pone letra a eso y nos comunica de unas oraciones de lo que él considera, y lo nombramos nosotros con la teogonía guaraní. Y en esa conjunción de energía también es importante reconocer a Moisés Bertoni, que recoge también hombre que de alguna manera le supo vivir en ese mundo también guaraní, y en uno de sus libros de la civilización guaraní, en la parte 2, tomo 2 de conocimientos, él también nos trae, para, como dijo Carlos en principio, al primer día de nuestro encuentro, para poder mezclar con esto de lo que está escrito y de lo que nosotros vivimos y somos. De alguna manera, de alguna otra forma, en esta construcción hay tanto que nos ofrece para poder repensar y decir, pero ¿qué significa realmente? ¿Qué es lo que realmente hay detrás? Porque yo puedo darle lectura a un libro y puedo avisorar lo que fue ese mundo guaraní. Y otra cosa es que yo pueda, desde mi ser y desde la vivencia, comenzar a darle una interpretación que quizá un antropólogo, uno que ve desde afuera, uno pudo haberle dado. Y es que los nombres tienen mucho que ver con esto que estoy hablando, porque por un lado, recibe un nombre en el momento de que se sabe de que va a haber lo que sería en guaraní original, Nembu A,
Membu es hijo. A es lo que literalmente se ve, es ubicarse o caerse en un lugar. A puede significar muchas cosas. A también es fruto. Pero en este contexto, la mujer guaraní, para tener al hijo, lo tiene sentada. Entonces lo que se ve literalmente es caer a la criatura. Entonces, nacer en guaraní, estamos hablando de un guaraní original, de la lengua guaraní, sería membuá, porque lo que se ve es caerse la criatura. Entonces, antes de que haya el membuá, en el momento de la concepción, diríamos nosotros, es decir, en el momento que se celebra la venida de un hombre, comienza a definirse, dada por las circunstancias en el que va a nacer esta criatura, el momento de la comunidad que vive. Entonces va recibiendo un nombre y probablemente en el momento de nacer puede conservar ese nombre, como puede cambiarse ese nombre, de acuerdo nuevamente a la festividad, a la celebración, que evidentemente eso va a ir tomando otro nombre en el momento ya que asume alguna responsabilidad o que de lideranza o de compromiso social dentro de esa comunidad. Entonces, los nombres tienen mucho que ver con eso de la misión que uno va descubriendo. Es algo interesantísimo porque ¿quién de nosotros, cuando nosotros vamos a la universidad hoy, por decirlo así, supuestamente, entre comillas, descubriendo la vocación, vamos a un cierto punto académico para formalizar esa vocación, y nadie de nosotros cambia el nombre, ¿verdad? O sea, Carlos nace siendo Carlos hasta hoy, Isabelino es Isabelino hasta hoy, ¿verdad? No hemos cambiado. Pero en el mundo guaraní esto tuvo que haber cambiado varias veces de acuerdo, insisto, con las circunstancias, con la vocación, con la lideranza descubierta y puesta en favor de los demás. Tantos otros nombres externos que pudo haber recibido una persona también tiene que ver, por eso insisto, con los espacios en que viven. Los tecojá, teco, cultura, ja, lugar donde se desarrolla la cultura. En ese espacio natural debe tener también su arraigo místico, de modo que responda a esas necesidades, a esas cuestiones que hacen a la labor del mundo guaraní. Recién nos hablaba Manuel ahí de la cultura del encuentro, que evidentemente tiene un arraigo fuerte dentro de esta cultura guaraní, y eso tiene que ver también, la cultura del encuentro tiene que ver también con los nombres, porque son esos momentos, esos espacios de oración, de rito, de celebraciones, son las que definen también los nombres. Y algunos trascendieron el tiempo, como no siempre están todos escritos o nunca quedaron. Hay algunos que nos suena. El otro día hablábamos, por ejemplo, el nombre cristiano mezclado con un nombre guaraní, ya dentro o posterior a las misiones jesuíticas. Nos estamos refiriendo concretamente a Nicolás Apuguatú, dicho de otra manera, o leído muchas veces Nicolás Yapuguay, que es como más se lee, porque por la escritura, ¿verdad? Es agua, a del lugar, apu suena como un río. Lo que dice la versión que tiene puede correr tan naturalmente, y es de ese lugar de ese lugar del agua. Entonces, el que hace como el sonido del agua, que uno se sienta apacible al escucharle,
de disfrutar de Isabelino, Isabelino, Isabelino. Y Nicolás Oyacuguay también que aprendió la palabra. Lo interesante es cómo nosotros podemos descubrir en este mundo guaraní la importancia de lo que es no solo lo nominal, sino lo que supone es en la cultura guaraní. Carlos, me están copiando bien, no hay problema Sí, con el... Isabelino, Sí. justamente te estaba tratando de hablar. Yo no sé si la sala lo viene escuchando bien, a mí de a ratito se me corta. Por favor, nada más estemos atentos por si hay algún inconveniente. Esperamos un ratito y retomamos porque estas cosas técnicas suelen por ahí pasar. Pero mientras tanto vamos adelante nomás, Isabelino, es para estar atentos. Si alguien nos puede retornar, de hecho, Carlos, que cuando vos estabas en uso de la palabra hace rato, había cortes, no sé si es... Entonces puede ser mi conexión, Isabelino, yo no sé si el resto está escuchando bien. Alguien nos puede dar, porque yo no, en este momento solamente les puedo ver a ¿Nos pueden dar algunos de la retorno, sala. nos pueden dar retorno si lo escuchan bien, Isabelino, si se cortó en algún momento? A mí me satura mucho. Ajá. Pero no se corta. No, satura nomás. Está muy fuerte el audio, doña Entonces, Graciela. claro, entonces debe ser el audio de Graciela por ahí un poco más fuerte. Por acá ahora, doña Graciela, a ver, arreglando un poco el audio. Ahí Pero vos no toques, Isabelino, que tiene que regular ella su volumen, porque si no te vamos a perder a vos. Bueno, está bien. Si hay alguien más que nos pueda dar la confirmación de que estamos escuchando bien. ¿A mí tampoco me escuchan? Te escuchamos, Carlos, yo te escucho. A ¿Hay ver. una confirmación, por favor, de que nos están escuchando? Ah, se escucha bien, se escucha bien. Acá están. Bueno, vamos adelante, Isabelino. Correcto. Entonces, vamos a la siguiente. A ver si logra cambiar esto. Hay una cuestión que decíamos el día anterior y vamos a unir ahora con el tema de los tera. Aquí faltaría agregar quizá en guaraní la palabra tera. Así como suena en castellano, sería la T, la E, la R y la A para la palabra tera, con tilde sobre la E en guaraní actual paraguayo. Los tera, que era algo más finalmente permanente, ¿sí? Y de ahí viene lo que sería en un grado un poco menor, que va cambiando, insisto, acorde a la lideranza, a la demostración de capacidad que tenga, o lo que se le va comunicando, porque se puede ir descubriendo. Eso sería el jero que ven allí. La H suena aspirada en el guaraní, para implicar ese sonido aspirado que hay en guaraní. Y los jeros son nombres que van recibiendo y que de alguna manera quedó también luego en las misiones jesuíticas, porque finalmente si alguien se llama Carlos, es su jero, pero conserva su nombre guaraní para el pueblo guaraní, es decir, le agregaron un nombre de pila cristiana, en el cual incluso fue bautizada para la cultura cristiana, pero conserva su nombre guaraní. Para hacer esta diferencia entre este nivel de jero y tero, es interesante porque un jero puede ser que reciba en el momento un varón, por ejemplo, en la celebración del Tembetá,
Tendé, que es labio, Ta, que es ubicación del símbolo que se coloca en el labio inferior. En esa celebración puede recibir un nombre, y luego cuando, como bien decíamos con Mario el otro día, si mal no recuerdo, cuando recibe la calidad de Abba, que puede tener otro nombre porque puede demostrar una cualidad, o recibe el grado de líder, conocido como cacique, ¿verdad? Uno de esos nombres que perduró en el tiempo y que llega hasta nuestro día es el caso concreto también, aparte de Nicolás de Yapuguay, es el de el famoso cacique Arapuzandú. Este cacique, por lo que data más o menos, estaba aquí viviendo en esta zona de hoy Misiones, Paraguay, específicamente entre la zona del Paraná y el Pericuaro, en las tierras altas de hoy de la zona de San Ignacio Guazú, en el departamento de Misiones, Paraguay. Y él recibe este nombre casualmente porque Arapú es el mundo en guaraní. El Arapú. Y hay que entender la palabra completa. En realidad, si vamos por separado, Ara nominalmente es algo de tiempo, el Ara. Decíamos el otro día que el tiempo no está definido por la hora, sino por la luz, la presencia de la luz, en este caso la luz solar, ¿no? Y cuando se le agrega la palabra pul, que también puede ser traducido por pies, en este caso, pul significa lo que decía, ahí comenzamos, Carlos, con lo que hablamos el otro día, las diferentes significaciones de una misma palabra. El pul sería lo profundo, lo amplio. De ahí, por ejemplo, en una traducción de una Biblia, cuando quieren decir aquel, que no me viene la palabra quizá, pero voy a decirlo en mi castellano, aquel vestido, aquella ropa con el cual liaron el cuerpo de Jesús, entonces ao es ropa y dice ao pulca, para indicar que era algo grande, de un solo corte, una sábana. No había la palabra, entonces fue como agregándose para entender esto, ao pulca. Y entonces, pues, en este caso, significa lo extenso, o lo inextenso incluso, ¿verdad? Lo que no tiene límite. Entonces, Arapú es el mundo. Y Arapulsá es, le decía un día el padre Melvia, por la pronunciación específicamente en Buda, que la S suena más a una especie de X, y lo podemos leer eso en... Esto es una cosa muy personal, es una crítica muy personal que estoy haciendo. Lo podemos leer la gente que tenemos acceso al tesoro de la lengua guaraní de Montoya de 1643, utiliza justamente la X para estos sonidos que no determina bien Montoya, y que suenan medio S y medio la SH del inglés o la CH incluso del español. Sería una... Entonces, a partir de allí, por ejemplo, sa es ver. Arapusá es ver el mundo. Ndu es sentir, y también de la escucha, de saber escuchar. El hombre tenía la cualidad de saber ver y escuchar y sentir el mundo. Todo eso en un nombre, imagínense, y lo que habrá pasado para descubrir esa cualidad y para desarrollar esa cualidad. Porque al final, cuando desarrolla la cualidad, lo pone en favor de su pueblo. Qué interesante cátedra, con mucho respeto para lo que queremos ser una vez políticos en nuestro medio, ¿verdad? Porque es descubrir nuestra cualidad para ponerlo en beneficio de los demás. Es todo una experiencia que uno pasa. Entonces, el Jero allí se convierte en Tera. ¿Cómo decir? Bueno, recibe finalmente, el último es el que queda, es el que marca, es el que define el destino, y es el que con el cual nos quedamos. Nosotros definitivamente hoy, todos los que tenemos un nombre, tenemos por eso Tera.
porque nacemos, nos han puesto un nombre y continuamos hasta el final. Además, tendríamos problemas con estos, bueno, con los argentinos con la DNI, con los paraguayos con nuestra cédula. No sé cómo sería en Uruguay o en México con esta expresión de la identidad, pero sí tendríamos problemas de identidad si vamos cambiando nombres. Pero en el mundo guaraní la identidad pasa por ahí, pasa por identificarse justamente con ciertas reacciones, situaciones, cuestiones con el pueblo. Entonces, el sentido de tener nombre tiene una cuestión netamente relacionada con la naturaleza. La naturaleza en la cual se desenvuelve es el que define, de ahí el sentido ecológico de estos nombres. Los nombres no tendrían razón de ser si no responden a un bienestar en y con la naturaleza. Y esa relación es la que nos lleva a pensar, por eso puse el título ahí de imposiciones, en el buen sentido de la palabra, es decir, no es algo impuesto, sino uno que va descubriendo, pero que lo va descubriendo en comunidad. Y juntos lo determina y juntos van desarrollando y es aceptado por el que va a recibir el nombre, en el sentido lato de la palabra, de imponer en el medio del pueblo. Porque el nombre tiene que ser compartido también por la comunidad. Son cosas que hacen a otro aspecto de la vida social, que de alguna manera los sociólogos modernos no hablarían en ese sentido de que haya una cuestión de sujetos, ¿verdad? Sino que estaríamos hablando de comunidades, de sociedades. Y allí donde aparecen los nombres genéricos, que Carlos nos hablaba, yo voy a centrarme hasta esta primera parte, Carlos, y vamos a hacer un corte de conversación y luego para poder continuar nuevamente. Entonces, los nombres genéricos tienen que ver, esto que Carlos dio la introducción ahí, tiene que ver con esto. No hablamos de aquí de personas, estamos hablando de grupos. De alguna manera, incluso se le dio el nombre de tribu, ¿verdad? En realidad son los taba. Los taba que viven deambulando. Entonces hay que tener mucho cuidado con las traducciones, ¿verdad? Porque yo no, hoy quizás, estaba implica, para comenzar es una organización jerárquica, donde hay un líder, un cacique, ¿sí? Hay un grupo de religiosos, espirituales, chamanes, hay una líder espiritual, una mujer que ayuda a definir el destino, los designios, a descifrar. Hay un médico que hablábamos el otro día, uno que cuida de la salud del pueblo, un ser espiritual que vive alejado de la comunidad, no tan alejado, pero no dentro de la comunidad para estar en sintonía con esa labor que cumple. Todo eso hace un taba y un modo de vivir que ya rescatábamos el otro día, que tiene que ver con el uso del tiempo, que tiene que ver con la casa, que tiene que ver con esa frugalidad de la naturaleza guaraní. Y a ese espacio, a ese taba que va ubicándose más o menos en un espacio definido, como por ejemplo los carios, que Carlos nos decía al oeste, pero más estaban definidos por el tema de la relación con el agua, bordeando siempre el río Paraguay, esta situación que les permitió recibir, incluso fueron los más amenos con el mundo jesuítico. En su momento estamos hablando ya del primer contacto con la colonia. Los Tobaí, que de alguna manera la palabra, si lo traducimos literalmente, es la nariz que sobresale por el rostro, esa sería la traducción literal, pero en realidad viene del apócope de ti, que es monotí, blanco, el color, y de los cara blancos.
de los caras fuertes, de los caras iluminados. Y esto tiene que ver mucho con el lugar donde vivían en lugares altos. Estamos hablando probablemente de algunas serranías, cordilleras. Quizás si lo ubicamos en los territorios de nuestras cordilleras, y puede eso trascender desde nuestras zonas altas hacia lo que es la zona de Brasil, subiendo hasta la zona de la Amazonía. Los candú, los guarambaré, que más reconocido también, guará o del lugar, que vivían en más ruidos o en más, como que siempre las festividades, las celebraciones eran más conocidas. O sea, yo podía reconocer esta comunidad porque siempre puedo escuchar desde la lejanía celebraciones. Itatí, que es hoy un sitio un poco menos reconocido. Estamos hablando, porque hay varios Itatí. Carlos tiene su Itatí ahí, con su Virgen Itatí en Corrientes. ¿Cómo podemos tener el Itatí que está en las tierras, en la zona de la serranía, de la piedra Ití blanca, que está en la zona del Brasil, originalmente la zona alta, cerca ya, en la cercanía ya incluso del Mato Grosso, y de los Guaira, o de los Guaira, que es la palabra que tienen ahí enfrente, o Guairá, como normalmente pronunciamos, ¿no? Son los que vivían cerca también del agua, pero más independientemente, o sea, no dependían tanto del agua, eran cerca del agua, pero ahora es como el futuro de algo que se está proyectando más. Diríamos de alguna manera los que estamos más cerca de algunos esterales, para no ser tan, para que se entienda un poco a qué se refiere lejanía y cercanía del agua, ¿verdad? Esto un poco para que se entienda, y esto no es que se decidió de alguna manera porque a la mayoría le gustó también, sino porque tiene relación con la naturaleza. O sea, los mismos pueblos, los mismos movimientos que hacen, los define como de cierto lugar, y eso hace que reciban nombres, y eso hace que sean, según nuestra visión, o más bélicos, o más tranquilos, o como la historia nos cuenta muchas veces en nuestra historiografía, más delicados en el trato, o no sé, todo lo que ustedes habrán leído y escuchado de que no fue tan así, pero de alguna manera así comenzamos a hablar de esa relación también dentro de la colonia. Bueno, vamos a hacer un corte por aquí, Carlos, con los nombres, para luego pasar a los nombres personales y también a la diferenciación que vamos haciendo jerárquicamente. Abierto la pregunta, abierto el auditorio, Carlos. Correcto. Yo, Isabelino, voy primero con un aporte, una reflexión. Indudablemente, esto que está diciendo Isabelino con el tema de los nombres es lo que hablábamos recién de las diferentes parcialidades o de las diferentes pueblos con sus costumbres y con sus denominaciones. Y dentro de esa costumbre podemos, como decía Isabelino, decía, los que viven sobre el agua, no quiere decir que el resto vivía sin agua, sino que estos en particular hacían de su medio de vida lo que tenía que ver con los ríos, con la navegabilidad y demás, cosas que otros no, preferían estar más retirados y metidos más en la selva, obviamente, y acceder al agua de otra manera. Esto respecto a la distribución geográfica. Respecto a la imposición de nombres, a mí me gustaría, Isabelino, si podés referenciar de vuelta los tiempos en los que se usaban los distintos nombres, porque hablamos de una misma persona que puede llegar a tener varios nombres en el transcurso de su vida. O sea, te pusieron uno cuando naciste, pero la imposición de tu nombre final no puede llegar a tener que ver con algo que vos has hecho en tu vida o para lo que tenés cualidades en tu vida. Porque si hablábamos recién de Arapizandú,
Obviamente las cualidades que dan a su nombre es de una persona, o lo que representa su nombre son cualidades de una persona ya hombre, ya mayor, no es de un niño, no se le pueden haber puesto hecho siendo una criatura. Simplemente por una cuestión de claridad con el auditorio y para que lo puedan entender. Vamos, obviamente, levantando la mano, pidiéndolo como para ir compartiendo entre todos las preguntas, los que quieran hacer. Graciela, veo que levantás la mano, Graciela Basculegui. A ver tu micrófono, Graciela. Ahora ahí está, ahí está, Ahí está, ahí está. Isabelino, si yo voy a una tribu guaraní, ¿me ponen un nombre guaraní si yo no tengo sangre europea, no tengo nada que ver con las misiones, con los guaraníes, simplemente me gusta, los quiero, me resulta tan agradable su manera de hablar y demás, yo voy, ¿me ponen un nombre ellos? Buen día, doña Graciela. Probablemente vas a recibir llamémosle un primer nombre, ¿verdad? Que sería en el grado del Jero. Probablemente, depende mucho. No es lo normal. Claro. Tendrías que pasar un tiempo que es el tiempo de confianza que hablamos el otro día. Y pasar por los grados, que serían otros, que no es lo mismo que vivir en la tribu y va descubriendo de momento del nacer, o que te haya pasado algo a los 7 años que marca tu vida porque te defendiste ante un jaguarete, ante un tigre, y que pueda también marcar eso tu vida, o que recibas la adolescencia con inclusive probablemente 2 o 3 nombres que puedas tener que lo vas a desarrollar, que se ve que puedes desarrollar, y finalmente tu nombre con el cual te darías. Para dar un gráfico nada más, yo, por ejemplo, yo en 3 meses que viví, en el corto tiempo que me tocó estar así como con tiempo, ¿verdad? Valga, para nosotros, yo no recibí ningún nombre hasta el día que salí, por ejemplo. Yo no sé en qué momento, porque Melián no lo deja escrito, recibe un nombre también guaraní, porque él tenía ya otros grados de Caraí dentro de la comunidad. Era muy respetado. Incluso de salida y de vuelta, o sea que él no tendría problema de volver a vivir, por ejemplo, y era muy bien recibido. Pero siempre hay ese recelo de la contaminación. Entonces, el nombre tiene mucho que ver con esto, Gracielita. No, porque si no, va cualquiera, se hace poner un nombre y después viene y hace roncha con ese nombre sin merecerlo. No, es un poco complicado, no, tendría que ser, es una convención interesante, Graciela. Estamos hablando incluso de momentos como el arete, que es el momento en el que se definen los nombres, y en el que el cielo, la conjunción, la naturaleza tiene que definir ese nombre. No, es tampoco una decisión así abrupta nada más. No, perdón, con... permitime, Isabelino, voy a decodificar un poquito para Graciela y para el resto. Esta cuestión para nosotros habitual no es como ir al registro civil y decir, che, yo me quiero llamar así. No, eso no existe. La imposición de un nombre es la conjunción de muchas cosas que tienen que ver desde el momento de su nacimiento hasta las cualidades del niño, hasta lo que se espera de él, del niño o del grande. Pero eso de, che, poneme un nombre que yo me quiero llamar entre ustedes, no existe. No, y no hay la más mínima posibilidad de que exista. Porque la imposición de darle un nombre implica un reconocimiento como parte de ellos. Exacto. Ahí Carlos, porque uno tiene el nombre y tiene que demostrar que es eso. Eso es algo muy interesante. Eso nomás para acotar ahí. Porque si no lo demuestra, tampoco lo es.
ahí por ahí, doña Graciela, que la gente que tenga algún nombre tendríamos que ver si, por lo menos si se hace llamar, tendríamos que ver si demuestra esto. Entonces, Mirá, los otros días le estaban haciendo reportaje a un cantor, ¿no? Y entonces que se estaban por casar o que estaba embarazada la señora y dice, estuvimos buscando en el listado guaraní qué nombre le vamos a poner. Dice, así que decidimos ponerle Arandú. Y yo dije, pero no es así la cosa, por eso te pregunté, yo dudaba también. Ahora, viste que como todo se deforma, ahora van a empezar a ponerle, como en un tiempo le ponían nombres mapuche, van a empezar a ponerle nombre guaraní que no van a estar identificados con todo eso que vos decís. Va a ser un nombre, no como un apodo más que un nombre. No, el nombre Graciela se lo ponen en el registro civil, o sea, no se lo ponen en una aldea, para una comunidad, vos no tenés nombre, así lleves un nombre indígena. Ah, ¿está bien? Bueno, gracias. ¿Alguien más? De todos modos, yo solamente No. quiero acotar lo que dice doña Graciela, Carlos y colegas ahí todos. La preocupación, Graciela, quiero entender tu preocupación y compartiría plenamente contigo, porque hay un resurgimiento como de defensa también por un lado de gente que quiera usar nombres guaraní, pero sin tener la aprobación comunitaria o de la naturaleza o de la misma respuesta que uno pueda dar. Por ejemplo, si es Arandú, tendría que sentir el cielo y tener la sabiduría del cielo y del tiempo para hacerlo. Allí quiero entender, Graciela, en ese sentido, sería como reducir nuevamente, hacer una nueva reducción. Y esa es la preocupación, era la eterna preocupación del padre Melías, porque decía él, y les decía el otro día a ustedes, la lengua guaraní encuentra en su escritura, en su gloria, también encuentra su muerte. Porque de alguna manera, si bien la escritura ayuda a conservar los sonidos y ayuda a poner a la academia al tanto de esta cultura, de alguna manera también está colaborando con su martirio, porque es un martirio. Para lo que de alguna manera sabemos lo que significaría, por decir, aquí la gente pregunta en mi propio pueblo de nosotros, como somos de oralidad guaraní en el popular, la gente incluso lo toma por risa, ¿verdad? Y lleva al extremo de que aquellos nombres castellanos, quiero nomás significar y cerrar esta parte, porque es muy interesante, lo voy a hablar en un momento, pero los nombres castellanos, queriendo de alguna manera, si yo puedo decir, a ver, Charles en inglés y decir Carlos en castellano, ¿cómo se dice Carlos en guaraní? Me dicen, ¿verdad? Y entonces le inventan caló. Y le inventan. Y bueno, como tiene la facilidad la lengua también de estirarse, la plasticidad, pues bueno, hay una lista, pero si yo le digo caló a Carlos, probablemente sea un apodo, tal como lo dijiste, Graciela. Que en guaraní eso es algo normal, es decir, el apodo, el nombre de un... Yo el primer apodo o jeró, como estoy diciendo, que recibí en el pueblo guaraní, justamente era de un ave que andaba correteando porque me calificaron como tal, ¿verdad? Venía de un lado para el otro, porque es mi manera de ser, y automático recibí el nombre de esa ave, pero era el jero, no, era mi nombre, el nombre impuesto, el tera final, lo recibí como le digo a usted al final de esos 3 yasus, de esos 3 meses, de esos 3 espacios de lunares, porque cuando estoy hablando de eso tampoco me explico yo, ¿verdad? Y les tengo que aclarar que cuando hablo de 3 meses estoy hablando de las 3 lunas de los 28, 27 días del tiempo guaraní, no del tiempo nuestro. O sea, yo siempre hablo de 3 meses para simplificar esto, ¿verdad? Pero estamos hablando del tiempo guaraní. Entonces,
a mí me coincidió, y conste que me coincidió compartir el arete del tiempo nuevo, que sería el año nuevo para nosotros, y en esa celebración, que casi fue la despedida, fue un día antes, que duró la semana, ¿verdad? Entonces allí fue el que me facilitaron, por decir así, una relación más cercana, que fue yo diría un primer grado, no creo que haya sido el definitivo, ¿sí? Pero bueno, y esto mismo, entonces, por ejemplo, Candelaria, que es un pueblo que incluso tiene nombre por ahí, y la gente en guaraní dice Candé, en un guaraní hispano-guaraní, ¿verdad? En un hispanismo. Pero eso no es guaraní, o sea, que llamarse guaraní tendría que descubrirse el nombre y ir cambiando varias veces en el transcurso de la vida, hasta el final de la vida. Dándolo vuelta y volviendo al tema desde la imposición de alguien que pide un nombre guaraní, yo puedo llamar a mi hijo, si quiero y me lo permiten en el registro civil, Beethoven. Ahora, le puedo poner como nombre, en el ambiente de la música eso causa un escozor, alguien que le pone a su hijo Beethoven. Yo creo que salvando la distancia, en el mundo guaraní es algo parecido. Si yo le pongo a un chico Arapizandú y quien me mire desde el mundo guaraní va a decir, che, este no está muy sano como para hacer una cosa de esta. Es mucho. Claro, o sea, porque tiene que ver la imposición de nombre, tiene que ver con otras cosas, no es antojadiza, no es lo que yo pido, ni cuando yo lo pido, es algo que se me da, es algo que se me da, y se me puede dar varias veces en el transcurso de mi vida, hasta que agarre el final. Y puedo ir cambiando de acuerdo a las habilidades o cualidades que desarrollo en el transcurso de mi vida. Carlos, sí. Antes de que me olvide, algo muy puntual sobre allí mismo, ¿verdad? El tema, ahí viene el tema del bautismo español, cristiano, claro, que traducido no es bautismo, sino es Ñemongaray, es tomar decíamos el primer día, el tema del caraí, ubicarse en un rol de que ya se te da un nombre definitivo. Miren que los jesuitas descubrieron esto. Es decir, ya no te vamos a cambiar tu nombre, ya a partir de ahora tenés el nivel del caraí, que es un espacio, ¿entienden? O sea, ahí viene Ñemongaray, y luego eso pierde, o en la genialidad del mundo guaraní, la misma palabra, luego es peyorativa, depende que yo le diga a doña María de las Mercedes, me mande la parte con ella, le digo un montón de sandeces, y entonces en guaraní dice Omongaray y usted va. O sea, lo que incluso las barbaridades que le puede decir a ella puede significar dentro de la connotación, el Omongaray. O sea, mira un poco hasta qué punto llega este tema de la nominación o denominación que los jesuitas logran como de alguna manera articular o armonizar, pero que en el mundo guaraní luego tiene otras sus connotaciones. Solamente en el punto, Carlos. En la cultura hispana o en el mundo blanco, le otorgamos un nombre castellano a un guaraní. Le otorgamos antes y le otorgamos ahora. Entonces, es habitual de que tenga, aparte de las etapas, de los nombres que haya tenido en sus etapas de crecimiento guaraní, tenga un nombre en español, que a él le da exactamente lo mismo, porque eso es algo que vos necesitas, él no lo necesita. Entonces, que lo llame Juan Pérez o Mariano Martínez o lo que fuera, a él le da lo mismo. Cuando le preguntes el nombre, te va a decir, mi nombre en guaraní es tal cosa, y Llenera castellano, yo soy en castellano Isabelino Martínez. Y te lo va a decir así, o sea, como para que lo identifique, porque sabe que eso le dio un documento que le puede dar algún beneficio o le puede ayudar en algo con el tema de salud o lo que fuera. Pero para él es algo que no existe, no forma parte de su mundo. Lo tiene aparte porque vos se lo pedís o porque a vos te sirve para identificarlo. Pero es interesante
el poco valor que le dan al nombre que uno le pone en castellano. ¿Alguien más? No veo a nadie más. Mauro, Lucía, Flavia, los veo conectados, Marcela. Abren los micrófonos si quieren, no veo, a ver el chat. Isabelino, hay una pregunta de Marcela Ecker en el chat. A ver. Aquí voy, Carlos. A ver si la última, ¿no? Debe demostrarse digno. Eso. Totalmente. Yo lo que pude captar y lo que por lo menos como una línea podemos marcar es que ya recibe ese nombre porque lo ha demostrado. Normalmente es difícil que pierda el nombre, el tiempo en el que, pues, no se olviden que hay un tiempo de fortaleza, ¿no? Que va entre los 25 y 48 o 50 años. Ese es el tiempo de fortaleza. Y luego, como hay otros momentos. Estamos hablando de nuestro tiempo. Ese tiempo puede variar, en tiempo puede llegar quizá a los 60, 70 años para ellos. Varios Yasud, varias lunas pueden haber pasado para eso. Varios Arapuajú. Pero yo por lo menos, Marcela, no tengo una registrado alguien que haya perdido su nombre de repente. A no ser que sea algo muy delicado que haya acontecido, que sí puede ser porque hay cosas que son muy condenables. Por ejemplo, y lo citaba el otro día, el tema de la manifestación del mal, el Pokshu, así como suena, en la mano del mal se manifiesta en uno. En ese caso puede ser que pierda no solo su identidad guaraní, grupal, comunitaria, sino que sea excluido, porque él automáticamente, o ella automáticamente se excluye del mundo. Decía que se quita la mirada. Hay todavía en nuestros campos, Marcela, gente que yo creo que incluso conocí gente ahí en Argentina, en el Brasil, en la zona del Río Grande do Sul, que gente que voy a explicarlo así literalmente que lo que ocurre, que se enojan entre sí y no se hablan o no se miran, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión bien guaraní todavía, ¿verdad? Que resalta nuestra manera de ser. Y mucha gente, por ejemplo, por eso hoy no entiende dentro de la caricatura política cómo es que un político tenga que decir tantas barbaridades contra el otro y cuando el siguiente están abrazados juntos, por ejemplo. Y eso es lo que descoloca, porque eso no funciona así en un mundo no tan distante como el mundo guaraní. Eso de que, por ejemplo, entre académicos nos decimos nuestras verdades, sí en el mundo guaraní existe, pero de una manera tal de que no tiene que manifestarse en ningún momento, uno no tiene que perder el equilibrio. Si lo pierde Marcela, probablemente no solo perderá su nombre, sino perderá toda la comunidad. Es un poco más complicado, no es solo perder el nombre. No sé si me explico. Y no, yo por lo menos muy pocos registros tengo de esto, a no ser de que se haya comunicado con, dentro de las misiones, era un poco más que haya tenido contacto con otros grupos que hayan atacado a ese grupo o que querían perjudicarlo y que usted tuvo contacto de repente con eso y no haya comentado a la comunidad. Esto sí, y si son descubiertos de repente pueden perder, pero son de líderes casi nunca lo pierden. Yo no tengo por lo menos ningún registro. No sé si responde un poco a la no es solamente el tema por ahí, la condición de perder el nombre, ¿no? Yo no sé si recordáis, Isabelino, este cuadro que está acá atrás, esta fotografía que está acá atrás, que en alguna oportunidad la hablamos casualmente, fue a parar ahí, nada más porque estoy en una readecuación de espacios.
Es una fotografía que hace un amigo visitando misiones de una mujer guaraní que había sido expulsada de su aldea. A ver si se alcanza a ver. Había sido expulsada de su aldea. Y se estaba yendo y llevaba todo su mundo a cuesta. Hasta una radio. Todo su mundo es lo que lleva. Pero lo que tiene que haber pasado para que a esa mujer la hayan expulsado de su aldea, con Isabelino pasamos meses tratando de buscar alguna explicación de qué, pero pueden pasar esas cosas. Yo no sé al grado de inclusive sacarte el nombre, pero sí que hay cosas que son muy complicadas, normalmente tienen que ver con no respetar su comunidad. Más que una disputa con alguien en particular, es no respetar su comunidad. Le veo levantando la mano a la doctora Mercedes Joneman. Mercedes, buen día. Buen día a todos. Estoy disfrutando muchísimo todo esto. Me parece extraordinario el seminario. Y tengo algunas preguntas, no sé si algunas dudas. Porque yo he escuchado, he estudiado en algunos textos y en algunos otros seminarios, que hay una cruz donde se ubican aquellos 4 dioses sin ombligo de los guaraníes, y que a veces en la ceremonia del nombre lleva alguno de estos dioses como protector. ¿Es así real? Yo quiero confirmar todo esto. No sé, Isabelino. Correcto. Hay una cuestión allí muy interesante. Cuando habla la doctora Mercedes de dioses, tendríamos que entender que siempre es la naturaleza. Es el espacio en el que trasciende. A ver si lo grafico para que se entienda, porque Porque, ver, perdón, Isabelino, sabía que cada uno de estos dioses controla un elemento de la naturaleza. Eso. Ahí como Cacaira, la neblina, y bueno, Tupá, el trueno, la lluvia. Así es. De modo que el famoso amuleto, doctora, y colegas aquí presentes, hay una cierta relación muy fuerte con los amuletos. Ya, nosotros le llamamos amuletos, ¿no? Que es lo que normalmente los jesuitas también descubrieron esto y lo cristianizaron de alguna manera. Que se tiene que aquello bautizar en 7 iglesias y no sé qué historia para que tenga más tal o cual. Esto tiene que ver con esto que está hablando la doctora Mercedes, para que se grafique nada más una cuestión allí. Y evidentemente es un símbolo que es entregado y que debe ser no solo conservado, sino cuidado por la persona. No tiene que perderse, es como parte de lo que es él o ella. Y no tiene que perderlo. Un descuido muy grande sería, es más, lo tiene que ir completando en el transcurso de la vida. De ahí viene el famoso mbo'ul, que nosotros lo traducimos por collar. En realidad, mbo es fuera, es, en este caso no es agua, sino es lo que está de pie, lo que uno puede demostrar, diríamos en castellano. Entonces yo tengo esa primera imposición, ese primer símbolo, que a lo largo de la vida tengo que ir completando, haciéndole honores a ese símbolo que con el cual me marcó la vida, ¿no? Y ya sea eso con plumas, con dientes, con lo que uno va atesorando, demostrando habilidades, eso mismo acontece. Y puede ser
que muchas veces por eso le vemos, por ejemplo, a un chamán, un médico o un ser más espiritual, con mucho más cargado de colores, que para nosotros son simples quizás plumas, son simples atavíos, pero que en realidad es en relación a ese nombre y en relación a lo que también fue marcando, porque imagínense dentro de esa denominación nada más que insistí el otro día que los areté en esos espacios de denominación siempre coincidía con espacios de plenilunio, no siempre con la oscuridad, pero ellos, por ejemplo, sabían perfectamente, manejaban desde la astronomía, manejaban perfectamente lo que es los movimientos lunares y tal vez un eclipse se sabía, el momento del eclipse. Y eso, por ejemplo, imagínense que acontezca el nacimiento en ese contexto, eso marcaría, quiero llevar para que se entienda y quiero decirlo con mucho cuidado esto, porque a ver si mi certeza acompaña a explicar esto. Si un niño nace en estas circunstancias, probablemente no es que no están de acuerdo los dioses, estos 4 elementos que cuenta Mercedes, sino que estaríamos un poco sin el cuidado de estos dioses. Entonces es mucho más complicado, tanto para la que va a acompañar el parto, las mujeres que van a acompañar el parto, como también para el propio, eso implicaría más rezos, más cantos, mucho más de lo normal. Se necesita de mucha más espiritualidad, porque el nacimiento va acompañado de esto. Y cuando digo nacimiento no me refiero solamente al momento de nacer, sino al momento de la concepción. Ustedes me van a decir, eso es orgía, discúlpenme la expresión, pero es que se celebra. A ver, ¿cómo me explico? Es esa celebración natural porque va a venir un nuevo ser. Yo no sé si llamarle también inocencia, porque es una alegría tal que a uno le rebosa y te transmite. Yo estuve en una celebración que no era un casamiento, era la celebración de la... Yo como no caía en la cuenta de lo que estaba aconteciendo, porque fuimos, acompañé a otro grupo a otras aldeas cercanas y volvíamos, y nos encontramos con el tacuapú, con los elementos naturales de la música, para el doctor Silvia Camacho y para otra gente, la tacuara, el bambú, los enormes que hacen sonidos, por las mujeres, las líderes, y haciendo justamente en un proceso de celebración de lo que sería para nosotros un simple sexo, digamos, pero que no es eso lo que ocurre en el mundo web. Esa valoración del momento de la venida, del momento de la concepción es algo muy importante, que luego se celebra con el Tuho, como le llaman. Tu es sangre y Ho es parar la sangre. Es el momento que estamos confirmando de que hay un nuevo ser. Es toda una... O sea, ustedes a lo mejor me dicen, pero estás hablando tantas estupideces juntas, pero sí parecen tantas estupideces juntas, pero forma parte de una forma de vida que para nosotros a lo mejor es una joda, ¿no? Lo que miramos desde afuera. Pero si ese proceso no se cumple, quizás hasta los nombres no se puedan dar. ¿Y a qué me refiero con la otra cuestión de la ausencia de los 4 elementos? Muy poco se habla, y es algo que se tendría que investigar todavía a profundidad. Hoy que estamos hablando de inclusión, estamos hablando de personas con discapacidad, muy poco se habla, y esto en el mundo guaraní es algo normal, de que no es que no sea aceptado. A ver, la concepción de una persona con discapacidad en el mundo guaraní es bastante complicado, porque ocurrió o en ausencia de los 4 movimientos de esto que habla Mercedes, o
definitivamente el añá, el demonio, tuvo que ver con algo de esto. O con la falta de respeto que hablaba Carlos a la naturaleza. Algo aconteció. Por lo tanto, no es que no era considerado por la comunidad, sino era que hasta hoy acontece en nuestros pueblos, en nuestros campos. La gente esconde a sus personas con discapacidad. O haciendo un censo, recorriendo, quizá algún cura por ahí que llega en su casa y le cuenta que hace 40 años tiene un chico con discapacidad en la casa, que no tiene nombre, no tiene cédula, no tiene nada. Esto de la identidad que habla Marcela, no, es que se le quitó. Naturalmente no la tuvo nunca. Y que por una cuestión de respeto, digámosle, porque se habla también de que lo tendríamos que abordar en un momento dado, el tema del suicidio, el tema de la supervivencia y del suicidio en el mundo guaraní. Tiene que ver esto con una cuestión de respeto y que lo conservan, pero que no está en contacto con la gente. Y de tal forma que lo que no se ve o de lo que no se tiene contacto hay un miedo. No sé si puedo transmitir esto porque me viene tanto en guaraní que querría decirlo a ustedes en guaraní para que me entiendan, ¿verdad? Pero voy a usar el español para tratar de contar esto, ¿no? Es decir, hay como un miedo, yo no me puedo relacionar, yo sé que es un ser humano, pero tampoco es un miedo, no es un miedo fantasmal, es un miedo como que bueno, no puedo yo acercarme a esto o que me puede transmitir o me puede pasar porque fue tocado por algo o es también de nosotros, pero que no tuvo la bendición que tuvimos nosotros. No en el sentido de menguarlo o de no contar con esa persona. A ver, es un poco complicado esto. Me lleva esto a hacer esta reflexión porque ocurre que casualmente los que no llevan la bendición de los 4 elementos puede acontecer esto, no solo la imposición del amuleto con el nombre que se ha entregado en el momento, sino que también puede acontecer lo otro, ¿no? O una persona con discapacidad que incluso de ahí viene que en el mundo guaraní, cuando hoy, por ejemplo, nosotros los guaraní parlantes paraguayos, cuando queremos, aunque no se dice maldecir, ¿verdad? Cuando queremos maldecir a alguien, usamos la palabra añamembú. Añá, el demonio, y membú, hijo del demonio. Y cuando alguien te dice ne añamembú, está enojado, está reaccionando, ¿verdad? Y ya está a punto de, ojalá que termine con esa palabra, nomás que después no reaccione más, ¿verdad? Pero en el mundo guaraní, el añamembú justamente viene de ahí. Es el hijo, o sea, era de alguna manera considerado parte del hijo del demonio, del diablo, ¿verdad? Ese tipo de personas con discapacidad o que tenga alguna. Y de ahí también quizá algunas configuraciones que puedan definir o determinar que convivan dentro de la comunidad, pero luego cuando sean grandes que puedan vivir por fuera de la comunidad, o sea, que se les sigue pasando, pero que no comparten dentro de siempre son, a ver si viene la palabra, son satélites alrededor. Se me complica un poco porque estoy pensando en guaraní todo esto, Mercedes, y es un poco engorroso explicar este tema, porque trato de exponerlo desde lo que es el ser guaraní, no en la concepción nuestra quizás, a ver, no me viene la palabra en español, Carlos, si me ayuda con esto, de que yo no cuento con él, no pasa por ahí, no es que yo no le valoro, Carlos. Perdón, estaba silenciado. ¿Discriminado? Eso, discriminado. No pasa por la discriminación, Claro. sino es una cuestión más, espiritual.
excluidos. Sí. Isabelino, y ya no le molesto más. No, por favor. Es un gusto conversar, le agradezco toda la explicación. También sé que a veces en esa delicada ceremonia del bautismo, que pasa después del nacimiento, ¿no? Un año y medio después, según tengo entendido, puede ser que el opiwá o el chamán no acierte con el nombre, y que eso se dan cuenta porque después ese ser está mal, no se halla en sí mismo. Me contaron un caso de una persona que la volvieron a bautizar, y ahí recién ella sintió, era una mujer, sintió que se podía hallar dentro de sí, o sea que ese nombre que le volvieron a dar era el que la erguía como persona. Es así, ¿no? Para explicar un poquito más lo que está hablando la otra Mercedes, el Opul, que hablábamos el otro día, es ese espacio que, bueno, para entender rápido, muchas veces en nuestro tiempo, y más todavía acá en televisión, ¿verdad? Tenemos que decir rápido todo. El Opul sería la iglesia, ¿verdad? Es el lugar el recinto sagrado. Y en ese recinto sagrado, les decía hace rato, el único blanco que está apuntado, registrado, que haya entrado, fue Melías, ¿verdad? Es el lugar de éxtasis, de donde se recibe el contacto más espiritual y donde se pueden definir. Pudo haber casos, sí pudo haber habido casos en la cual del Opul, y dice la doctora Uwa, referente a los de adentro, porque no toda la comunidad accede al Opul, sino solamente los líderes, las líderes, y en ese Opul de esa celebración debería de participar las mujeres que acompañaron el nacimiento de esta criatura. Puede pasar lunas, pueden pasar un arapajú o dos quizá, para la celebración de la denominación del primer nombre. Por eso son los nombres colectivos o ya en la menarquía, en la celebración, en la menarquía de la mujer o en la celebración de esta o posteriores que van cambiando. Pero puede haber cambios también una vez definidos varios otros nombres y con el cual uno espiritualmente no esté respondiendo hasta encontrar. Por eso el nombre definitivo, el Tera, finalmente, es el que ya llegado a una cierta disciplina, edad, y ya haya demostrado, es con el cual queda finalmente. Entonces, el tema del nombre es una cuestión mística, espiritual muy fuerte que realmente marca. Y además, quiero complementar ya entrando en la segunda parte un poquitito, los apellidos, que son para nosotros los apellidos, que pareciera que tan fácil decir, tiene su apellido, Gera Arapulsandú, su nombre, y su apellido es, por decirlo, Martínez. Martínez en español sería, pero en el caso guaraní, Carlos y colegas, recibe el nombre del origen. Claro. Por ejemplo, si nosotros leemos los pueblos menores, yo puedo ser un cario o un bra, pero soy de los caraibés, soy de los chiribés, soy de los arapayú. Es decir, de eso, por ejemplo, el arapayú, que todavía conservamos por ahí muchos apellidos, y la gente lo tiene como apellido hoy. En realidad es la genialidad que tiene toda la comunidad junta, en el cual se definía. Ara es el tiempo, Arapá sería como que al final es el que predice el final y trae siempre. Yu es la venida, la salida. Por ejemplo, con Yu, con es el amanecer, y Yu es el albor de la mañana, con Yu.
que son minutos, milésimas de segundo, quizá dependiendo mucho de esto. Entonces, Arapayú es el que tenía la comunidad que sabía o que tenía la cualidad de quizá saber cuándo se va a manifestar el tiempo, o quizá podía definir más rápidamente un mal tiempo, y entonces uno iba incluso a consultarles, se consultaba con ellos. Entonces, Mercedes puede ser de esa comunidad, ¿verdad?, pero que es de Arapayú. Entonces la gente toma como el apellido. Todos los Arapayú, por lo tanto, que vivían en la zona de Guatiá, en Corrientes, decidieron, cuando tenían que tomar apellido castellano, apellidarse Morales, apellidarse Vaquero, porque era lo que más cercano estaba por ahí. Por eso que estamos muchos Martínez, y yo sé de que los que vivimos en mi pueblo, en Santa María, los Martínez, no son los Martínez de San Ignacio, tampoco son los Martínez que viven a 8 kilómetros en una pequeña comunidad aquí, no son los Martínez que viven en San Juan Bautista de las Misiones, porque son de estos grupos originales dentro de este grupo guaraní nuevamente, que fueron tomando apellidos castellanos por la sobrevivencia que Carlos nos hablaba. Entonces, todo esto, y esto pervive en la gente. Dice, nosotros somos los Martínez de Santa María, pero no somos los Martínez de San Ignacio. ¿Cómo te explica? Porque ustedes son parientes. ¿Cómo es que son Martínez y te casaste con otra Martínez? Entonces, de la concepción cristiana del parentesco, ¿verdad? Entonces, todo eso acontece justamente en esa mezcla que hay todavía en la inconsciencia colectiva, de alguna manera, pero que se aflora cuando la gente se reconoce. Dice, fíjate que son diferentes, ellos tienen esta característica y los otros tienen otra característica, por ejemplo. También hay que reconocer que dentro del mestizaje de nombres, de mestizaje físico, también hubo un mestizaje interno, es decir, en las misiones, los mbudá de alguna manera tuvieron que mezclarse con los carios, por más de que se les daba una línea, una casa de 102 metros, cada un grupo que viene a vivir en la misión, un taba que viene a vivir en la misión, de alguna manera luego en esa convivencia hubo mezcla, incluso los jesuitas trajeron, en el caso concreto de las misiones del Paraná, trajeron algunos payaguáes, algunos que fueron cristianizados, algunos guayaquíes, incluso algunos guaycurúes, que eran tenidos por los grupos guaraní, que eran los del norte. Y que más allá de eso había más fantasía, o sea, había más relatos fantasiosos de persecuciones que de realidades, pero que servía de defensa de uno y otro lado. Y era por una cuestión de supervivencia nada más. Pero esto, por ejemplo, se compendió, digamos, si vale la palabra, en las misiones jesuíticas, y eso también, bueno, finalmente hoy decimos apellido, pero lo que quiero significar es que tiene que ver con lo que a la ciudad de lo que le preocupaba, y no solo los nombres definen la cualidad, sino también el apellido tiene que ver con la cualidad grupal que identifica a ese sector dentro de esa comunidad. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Agregando un poquito más, Isabelino, nosotros hacemos referencia muy seguido al tema misiones jesuíticas dentro de la sala. Lo comentamos no solamente por ser un tema de trabajo nuestro con Isabelino desde la Fundación desde hace muchos años, sino que es donde existe muchísimo registro, o la mayor cantidad de registro antiguo, ordenado, sistematizado sobre el tema de la cultura guaraní. Bueno, estas historias de los distintos grupos, las distintas parcialidades, bueno, todas estas cosas están escritas dentro, o sea, no es que tenga que ver de manera directa, pero sí es un lugar donde hay mucho registro
sobre lo que estamos hablando. Bueno, la escritura de la lengua nace desde de los jesuitas, por eso lo cita tantas veces Isabelino al Tesoro de la Lengua, de Ruiz Montoya. Hay varias personas por ahí, no quiero ocuparle mucho tiempo, pero a lo que voy a hacer referencia, que por eso viene el tema jesuítico, San Ignacio de Loyola era su pueblo, el mismo razonamiento que estamos usando acá para el tema de los nombres guaraníes, o sea, el nombre propio impuesto y el lugar a lo que pertenece, también es una modalidad que viene de aquella época, posiblemente. Maru Tamay está levantando la mano. Maru. Ahí está. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, retomando aquello que no quedó grabado del principio, yo soy del norte de Entre Ríos y mi apellido llegó hasta ahí desde estos grupos que venían migrando desde muy arriba. Yo hace muy poco tiempo descubrí que era un apellido guaraní, a mí en mi casa nadie me lo dijo, y lo descubrí a través del libro de Cadogan, de los 1000 apellidos. Y me surgía esta pregunta desde hace mucho, de si era un apellido de una familia, si era de un grupo, una comunidad, o mismo si era un nombre que llegó a mí como apellido de mi familia, paterna en mi caso. Así que bueno, nada, quería hacer esa consulta. Isabelino. Sí, buen día, Manu, ¿cómo estás? Un gusto de compartir. En realidad, la pronunciación, ahí comenzamos con la dificultad. Está más, sí, está más cerca hacia arriba, pero cerca del agua. Probablemente alguna habilidad habrá tenido este grupo originalmente de ser buenos nadadores, de esta cualidad de saber manejar los espectros del agua, y por eso esta definición, porque es un grado que el nombre es un grado que define justamente la cualidad de los que viven cerca del agua. No solo el Ugora o Ugora, ¿verdad? Hombre vive en el espacio del agua, sino que en este caso tiene la relación de tratando de explicar un poquitito el apellido, ¿verdad? Que tiene que ver con la genialidad que habrá tenido este grupo de saber sobrevivir desde el agua, utilizando los espacios del agua. Entonces es algo muy interesante que, bueno, podemos a lo mejor con un poco de ejercicio recuperar esa cualidad de saber y utilizar el espacio, no solo nadar, sino utilizar el espacio de la naturaleza como tal. Eso. Y fantástico, yo creo que deberíamos, ahí sí con Graciela pudiéramos compartir plenamente, si pudiéramos redescubrir nuestros nombres y saber de dónde provenimos realmente, porque hay todavía documentos que nos pueden llevar a esto. Sí, yo rastreé hasta mi tatarabuelo ahí en Chajarí, que bueno, justo también fue un asentamiento, bueno, temporario como haya sido, de guaraníes misioneros, cuando se dispersan, ¿no? Así que algún registro hay, poco, pero hay. Sí. Fantástico. Aquí ya, Carlos. Bueno, justamente es lo que hablábamos también el otro día, respecto a la necesidad de tener algún punto de referencia para la observación, para la traducción, a la decodificación de un nombre. Lo hablábamos puntualmente con el tema de la toponimia. ¿Se acuerdan eso que terminamos hablando durante tanto tiempo como fue Curuzucuatía, que ya no quiero ni nombrar para que no se siga con el mismo ejercicio? Pero así sea con la manera de traducir, no poner el mismo ejemplo, si uno quiere traducir Yapeyú, yo creo que si hacemos el ejercicio con el isabelino, va a encontrar fácilmente que puede llegar a querer decir 2 o 3 cosas distintas. Mínimo, 2 o 3 cosas distintas, de acuerdo a cómo cortes, de acuerdo a cómo haga los apócops. O sea,
esta particularidad tiene. Por eso es tan importante el tema de conocer la cultura o de conocer el lugar para poder entender determinadas cosas. Carlos, ahí el doctor Viedma está pidiendo la palabra. Sí, doctor, buen día, adelante. Buen día, buen día. Perdón, no lo había visto. Sí, no importa. Con relación a la fotografía que tienes detrás tuyo, hay un código dentro de los principios que sostenían los guaraníes. Hay una última ley prácticamente que dice Ani quieren guaín de recoja porque es hundita. Con relación a la fotografía, está creo que significado con ese principio. El que descompone su familia, el que pudre su barrio, su ciudad, lo que sea, se revienta, o sea, queda excluido, autoexcluido. Esa fotografía que estabas señalando, creo que se refiere a esos términos que vienen de nuestros ancestros. Quería simplemente hacer una breve mención acerca de la señora que está con todos sus seres saliendo de su recojá, de su lugar. Gracias por la atención. Gracias, doctor. ¿Alguien Sí, más? una autocondena, impresionante. Es muy fuerte eso, doctor, lo que está diciendo. Correcto. Sí, pero aparte una cosa, perdón, para detenerme en el tema de la fotografía, algo que admiro. En ese atado de ropa, el balde que lleva con sus enseres y la radio, está su mundo. Su mundo es eso. Su mundo es eso. Perdón, no veo a alguien más para preguntas. Estoy buscando, no creo que no hay nadie más. No veo a nadie más, por lo menos. Isabelino, ¿continuamos? Continuamos, Carlos, por aquí. Sí, ahí tiene el retorno mío, ¿no? Sí, 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 sí. Correcto. Entonces, continuando estos nombres genéricos y ya habiendo entrado en los nombres personales, que es algo muy fuerte, que lo estábamos definiendo para lo que es. Es decir, en este mundo, entender al guaraní en relación a su recojá, ¿verdad? A donde se desarrolla la vida, donde se desarrolla la cultura, o a su tetá, ese espacio de libertad en el cual se maneja, en el cual trasciende. Eso también, esto no es que los limita, eso es lo que quiero decir, que yo soy cario, no es como hoy entendemos, yo soy paraguayo, ustedes son argentinos, o mexicanos, o uruguayos. No es lo mismo. A ver, es decir que yo soy tobatí, que yo soy mbá, que yo soy guairá, implica que tengo unas cualidades, quizá que ustedes no la tengan, del espacio que yo provengo, y que puede ser considerado en favor de los demás. Y no específicamente para hacer una división. La palabra división probablemente tenga que entenderse de otra manera en el mundo guaraní. Quizá allí no se explique de alguna manera la palabra división. Y esto nos lleva a pensar, por ejemplo, en una clasificación. Si nosotros queremos clasificarlo, y como ahí está Tama con nosotros, la compañera que está con nosotros, la colega que está con nosotros, sería, por ejemplo, los canoeros, si nosotros queremos clasificarlos. Y allí vamos a encontrar a los Paraná, a los del Uruturutú, a los del Maracayú, a los del Mondal, a los del Uruguay o Uruguay,
a los tapes, a los tarumás, si nosotros lo clasificamos por esa cualidad que tiene. Podemos pensar otras cualidades, podemos descubrir otras cosas. Los paraná de las grandes corrientes, los paraná o los pará, que significan también en guaraní aguas grandes. Pará también puede significar algún colorido, algo que pueda, y ahí por ejemplo podemos comenzar a discutir nombres, una explicación por el otro lado, y na en este caso es el sonido. Es cerro, cerros no tan grandes, pero que Urupú es algo que no, está en crecimiento, que no es lo más alto quizás. Baracayú, nosotros conocemos la palabra Baracac o Maraca, originalmente, ¿verdad? Que es el instrumento de sonido, y yu es la avenida o la salida o el albor de algo. Probablemente eran los más ruidosos, los que se podían escuchar desde lejos su llegada, los que se podían identificar fácilmente, porque están también aquellos que ni que viven bien mimetizados, tienen esa cualidad de perderse con la naturaleza, una especie de camuflaje. Y allí comenzamos a discutir si el Uruguay, y ahí ya la señora Graciela seguramente nos va a dar unas pistas más del pájaro, o si no era el pájaro, era el urú, el Uruguay, y el Uruguay es del lugar. El tape, que muchas veces es mal pronunciado en guaraní, al menos actual, el tapé, que es camino, en este caso es el tape, que es una particularidad del que nunca se quedaba, del que estaba siempre en marcha, por ejemplo. Bueno, esta es una cuestión, y allí es donde quería llegar con una cuestión muy interesante. Dentro de la propia, y esto voy a tratar de explicarlo de un poco más de nuestro ser, o por lo menos de lo que compartimos la rama lingüística guaraní. Los la palabra en guaraní significa algo que no es nuestro, algo que no se identifica con nosotros, que incluso le excluye totalmente. El es la negación total, no es de los nuestros. En esta clasificación están los mbga y los abá, catuete o chiripá, como se les conocía también. Y eso para identificarlos, porque si bien los carios tenían una fisonomía distinta, no como la que normalmente se nos plantea, no eran tampoco blancos, pero eran más altos, refiriéndome a los carios, al igual que los guayaquíes, que tenían la particularidad y tienen todavía la particularidad de que son morochos esbeltos, pero no de ojos azules, sino de ojos verdes. Es una cualidad muy interesante. Aquí en la comunidad donde yo vivo, a 22 kilómetros, existe una familia con esta cualidad, altos, finos, con ojos verdes. Tendríamos que hacer la prueba de ADN, pero no estaríamos lejos de tener todavía a un sector bien definido de mezcla, de mestizaje interno. A estos grupos, por decirlo así un poco más, que se acercaron a las misiones, y los otros que se quedaron
fuera de la misión son los que se conocen como Ka'uwa, es decir, los de afuera. Y de ahí viene una manera un poco también despectiva que quedó, quizá nos fue enseñado, no quiero creer de que haya sido enseñado por los jesuitas, ¿verdad? Creo que de alguna manera hubo una clasificación que quedó, los que éramos o los que somos los Ñemongaraíba, los que fuimos bautizados, y lo que de alguna manera quedó en la incivilidad y que sí fue aprovechado por la colonia en forma despectiva para luego nominarle a cualquier indígena con esta palabra. Y a eso nomás quería de paso aprovechar para hacer una denuncia, porque finalmente la palabra originalmente implicaba que no eran carios, que no eran de los grupos que estaban aquí, sino que eran otros grupos menores, que eran los Mudas y que eran los Abacatueteo, Chiripa o Ñandeva, que eran los Ka'uwa, en ese sentido. Pero finalmente la palabra se utilizó en forma despectiva, como para decir esos indios, los Ka'uwa, y nosotros no somos indios. Es una primera defensa que hasta hoy muchas veces cuando le preguntan y sí, resulta que Vaquero era luego allá de no sé dónde, y conserva la velada, no sé de dónde, no sé qué cosas. No da nada que ver, aunque Carlos probablemente no tenga por ningún lado hablando, pero podemos encontrarlo. Como no definido todavía, aunque haya algo un poco más por acá que no sea igual, pero sí tenemos rasgos más guaraní, pero la gente dice, no, nosotros nos abordemos europeo, es totalmente distinto por una cuestión de autodefensa, porque vemos cómo vive este mundo guaraní actualmente, no solo reducido en su espacio, en su secojá, sino también poco a poco van siendo sacados de esos lugares. Decíamos dentro de las generaciones, ayer o el jueves pasado, viernes pasado, Mario decía, bueno, Abá es una cualidad dentro del mundo guaraní, es una categoría que va ocupando desde los 25 a 48, 50 años, decíamos, pero también hay un grupo que son conocidos como los Abá guaraní, los Abá guaraní que de alguna manera son considerados la comunidad es considerada como que tiene una noción o una ocupación más fortuita de su comunidad en forma más permanente, y por eso tienen esa categoría de Abá guaraní. Y pudiéramos pensar entonces dentro de lo que nos preocupa hoy quizá, o nos ocupa, más que nos preocupa, es de aquellos nombres existentes de lugares más allá, y ahora tenemos una colega aquí que conserva el apellido, que probablemente identifique dentro de una comunidad unas cualidades que ella tenía o el pueblo de ella tenía. Y aquí tenemos, por ejemplo, los lugares que seguimos conservando nosotros, que Carlos ya no quiere discutir más, pero bueno, pongamos al tapete nuevamente, refiriéndonos al Paraná, Italbaté, Ituzaingó, con escritura evidentemente que se respeta por toponimia, o mal escrito con la Z, sin la Z, Cacatí, Murucuyá, Usucatiá, Corateín, Verá, Uborá, que podemos agregarle los del Brasil, por ejemplo, pasando en Porto Alegre hacia San Leopoldo, hay una comunidad que se llama Sapucaya, que Sapucaya es grito, y Sapucaya es el grito del alma. Bueno,
y tantos otros nombres que si nosotros vemos, no podemos interpretar muchas veces, y eso hago mención aquí, de cómo no podemos, tanto lío para cruzar un puente entre un lado a otro. Hoy hablamos de horas de estar en un puente por una cuestión, y pensar que del otro lado siguen corriendo las mismas venas, los mismos nombres, lo que alguna vez fue ese gran territorio para nosotros del mundo guaraní. Esto un poco, Carlos, aquí para cerrar un poco, para dejar nuevamente y algunas reflexiones finales sobre este tema. Cuando nosotros hablamos de imponer nombres, y insisto, acordemos que la palabra, quizá nombre, como lo entendemos como nombre, como nominal, ¿verdad? En el mundo guaraní es el resultado de toda una experiencia mística, ¿sí? Y esa experiencia mística es la que posibilita reconocer cualidades del alma. Y esas cualidades que tiene el alma, o de fortaleza en favor de la comunidad, es la que lleva o va cambiando con el correr de los tiempos. Por un lado. Por otro lado, en la categoría apellido, tiene que ver con, para nosotros quizá sería la especie de sobrenombre, como tal lo dice en el portugués, lo que es preferible usarlo por ahí, porque son cualidades comunitarias. Es decir, por un lado yo puedo ser Arapuzandú y tener el apellido, por ejemplo, Tamay o Arapayú. Es decir, yo tengo estas cualidades, pero vengo también de esta comunidad que en suma tiene esta referencia. Ese es el apellido, la referencia comunitaria con el cual ocurre lo que de alguna manera todavía se enseña dentro de la educación guaraní, que es el Teracuá, que es algo muy interesante que quiero hacer referencia también en esta mañana. Resulta que el Tera, el nombre, una vez que uno tiene el nombre, y ahí la pregunta hace rato si pierde o no el nombre. Tera, Cuá, la palabra Cuá es, así como lo están escuchando, significa el aroma, lo que se percibe. Y Tera, Cuá es el buen nombre, el reconocimiento que uno hace al nombre. Y le agregamos más hoy nosotros en nuestro guaraní actual el Poná, que es lo lindo, Teracuá Poná. Es decir, uno tiene que cuidar el nombre y hacer de que su nombre quede en lo alto, Teracuá. Si no hace honor, evidentemente acontecerá lo que nos preguntaban hace rato. O será nominalmente excluido, sacado y probablemente excluido del grupo. Eso es lo que más se cuida dentro de lo que se recibe como un legado. Es decir, el nombre es un legado que yo tengo que cuidarlo hasta el final. Y parte de la educación que uno recibe justamente es de la conservación del nombre. Entonces, Teracuá es hacer referencia a eso del cuidado que uno tiene que tener. Y hoy por hoy, dentro de la educación ya mezclada con la educación moderna, por decirlo así, existe todavía en los campos nuestros, y creo que compartimos también toda la región, eso de que no nos hagas pasar mal o hagas pasar vergüenza. No, tienes que tener cuidado que no caigamos en la vergüenza del apellido, ¿verdad? Por ahí viene eso. Entonces es algo muy interesante porque eso trasciende el tiempo y
más allá de eso, es un compromiso personal uno tiene con su nombre, y con su nombre personal y con su nombre comunitario. Insisto, nombre personal, nombre comunitario. Tal vez que cuando uno dice, por ejemplo, yo recuerdo en una presentación y dice su nombre guaraní y dice su nombre colectivo, diríamos, en otra palabra, que nosotros traducimos por apellido, ¿no? Y agrega diciendo a ABI y MBA a Puteré. Es decir, soy fulano, soy de tal cualidad grupal, pero también soy MBA. Y Aputeré para implicar que es del origen. Aputeré es el centro, el meollo, el corazón. Entonces, es parte central, no es un gajo. Es interesante cómo esa identidad nosotros podemos armar, por ejemplo, a lo mejor hasta les caería gordo si nosotros armamos un árbol genealógico y a la doctora Mercedes Stenemann le colocamos allá en la fruta última, en la parte final de la rama, para un guaraní, eso le caería muy mal, quizás, porque él es parte del tronco central, no de la rama. Quiero nomás significar eso, que tiene mucho que ver, y eso es lo que nos tiene que hacerle caer del sitio o del honor que tiene. Entonces tiene que conservar el Teracuá, el buen nombre, tiene que conservar. Entonces, haciendo mención a los nombres particulares, es un trabajo que todavía está pendiente y que tenemos mucho todavía que seguir descubriendo. Si bien Maru ahí buscó dentro de estas definiciones que cada hogar nos permite entrar de los 1000 apellidos guaraníes, hay otros miles de apellidos conservados todavía en los libros de bautizos de las misiones jesuíticas, que están en algunos ya perdiéndose, y ojalá que aquí en el grupo haya gente que tenga el tiempo y los medios también para poder estudiarlos y conservarlos. Actualmente estamos trabajando, por su invitado para hacer alguna pequeña ayuda por ahí con una antropóloga francesa. Y estamos trabajando en descubrir, porque por mucho tiempo se ha dicho de que las misiones jesuíticas, en el momento en que salieron expulsados los padres, los guaraníes volvieron a la selva, que era su lugar de seguridad. De alguna forma, los pueblos posteriormente conformados, estamos queriendo encontrar de que existieron los apellidos posterior a 100 años y que luego fueron tomando nombres castellanos que fueron perdiéndose en el grupo campesino del mundo guaraní. Y también de alguna manera eso hago hincapié porque lo estoy trabajando en la tesis que estoy haciendo en este momento de investigación, la tesis de educación guaraní. Estamos tratando de enfocarlo en esta línea también de cómo es que hay tanta memoria todavía, por qué esa memoria entre nosotros, ¿verdad? Y muchas veces inexplicable, y para la academia eso no tiene ningún valor porque, bueno, es lo que cada uno decimos por nuestro lado, pero que cuando le buscamos y le encontramos el sentido, puede que sea de mucho valor y que tendríamos que recuperarlo de alguna manera, no solo como memoria, sino como para mirar hacia adelante y construir estos caminos que nos toca todavía a nosotros para hacer historia. Entonces, quiero como nuevamente abrir, Carlos, si les parece, en esta segunda parte. Sí, Isabelino, hay algunas preguntas en el chat que te pido que las por favor y las leamos. Sí, voy a leer a ver si esto es de Mario. Que Mario está por ahí, ¿no? Que suele, el otro día hizo dice, vivo en un barrio que se llama Pindapoy, ¿sí? Pindapoy, como decimos
que dio origen al nombre de la empresa de jugos. Se discute el nombre, evidentemente Pindá, anzuelo, y es algo más amplio, veo, dice el agua para pescar, estamos de arroyos, y a ver, la palmera, coco, pindó, quizás tenga que tocar. Evidentemente, como dice Carlos, si vamos a separar la palabra, vamos a encontrar muchas cosas, pero pindá siempre va a tener relación con lo que sería para nosotros hoy el anzuelo. La palabra pindá es como para que se entienda en el auditorio, dice, hay una frase en guaraní, así como lo hizo hace rato el otro viernes, como y pindá, dice. Le puso y traduciríamos el anzuelo. En realidad, el pindá es como algo con el cual detrás yo caigo. Evidentemente. Señuelo sería. Exacto. Exacto. Más en esa línea, ¿verdad? No sería anzuelo, sino que sería señuelo. Tiene un atractivo para que caiga. Exacto. Entiendo. Claro. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, luego cuando cumple la función del anzuelo, pues en realidad lo que se coloca, el gusanito o la cosa que se coloca por el anzuelo, es el pindá, no el anzuelo en sí. Entonces, la carnada, el señuelo, la carnada. Es la carnada. Entonces, el pindapó, ahí viene la siguiente palabra, que es po, es mano. ¿Sí? Entonces, es la carnada en la mano. Es la carnada. Vamos a traducir literalmente, Mario, para que podamos. Y luego viene la palabra, puede ser o i o u, porque nosotros decimos pindapoy. Puede ser poi, de soltar el pindá. Po es mano y de soltar. Puede ser pinda poi, como suena, o puede ser que sea el pindá de la mano que se pone en el agua. Es decir, si nosotros adherimos a lo que está queriendo decir, y comprendo plenamente, Mario, hay un tipo de naranja que recibió el nombre de pindapoy. Recordemos que la naranja no es algo natural de aquí. No es autóctono, claro. No es autóctono. Entonces, probablemente, como se hace jugo en la mano, y algo tan sabroso, haya recibido este nombre, y bien dulce, haya recibido el nombre de pindapoy. Es decir, algo que me estira, algo que tengo una carnada en la mano, que se hace jugo en la mano. Claro, marca una acción. Y más todavía en la forma que se succiona, porque la naranja tiene su manera de tomarse en el mundo, luego en el mundo guaraní, ¿verdad? O sea que es una cuestión un poco, no solo de la onomatopeya, sino también de la configuración que tomar la naranja. Es como me digas, Mario, voy a llevar al otro extremo tu explicación. Es como me diga, Isabelino, no sirve que Antonio Silva de Camacho no tiene ningún problema con esto, de tomar la sandía con la uva. No tome. Lógico, porque la sandía no es autóctona, y la sandía yo la como la mitad de uno, por su poder la entera. Yo no tomo una rodajita de sandía o un vaso de jugo de sandía como la pueda tomar ahí Antonio, ¿no? No es lo mismo, y me tome mi uvita, que pueden ser los tres. Yo me tomo la planta de uva por la cualidad que yo tengo de saber que eso es algo natural, y luego entonces no puedo tomar la sandía porque me he tomado casi toda la mitad del viñedo, por exagerado, ¿verdad? Entonces, sí, es eso mismo lo que pasa. Si nosotros vamos a la palabra, puede ser literal y sencillamente, sin complicar. Puede ser algo en la mano, una carnada en la mano, que desde la mano uno pueda tomar el agua, por ejemplo. Sería
una carnada de agua en la mano. Puede ser una primera traducción. Puede ser, porque la palabra po es muy fuerte, o puede ser separada, ¿verdad? Pindá por un lado y poí por el otro lado. Soltar la carnada. Ah, también. Que también, porque poí, si es, habría que ver el sonido original de esta palabra. Porque nosotros, en guaraní paraguayo al menos, decimos pindapoy, no decimos pindapoy. Claro, acá también probablemente hayamos conservado el sonido original de la palabra. Probablemente. Eso se puede discutir, María. Es decir, que haya sido pindá por un lado carnada y por otro lado oír soltar la carnada. ¿Y por qué? Porque, bueno, esta naranja tan dulce, tan particular, como que suelto la carnada para que todo el mundo venga a tomarlo. Puede ser. Claro, he visto mapas antiguos de la, no sé, de la Triple Alianza, por ejemplo, en donde figura el nombre del arroyo Pindapoy, así que desemboca en el río Paraná. Ahí cambia totalmente. Si es un arroyo original, ahí ya tenemos que la carnada se tenía en la mano y uno podía tomar el pescado probablemente con algún palo más sencillo, con algún golpe. Carlos, ¿sí? Bueno, sí, creo que las referencias, Mario, son mucho más viejas aún, o sea, Sí, más que de la guerra de la Triple Alianza. Y por más de que se haya usado para un arroyo, también ha llamado para otras cosas. Pero fundamentalmente quiero hacer pie en lo que decíamos el otro día. ¿Entienden que hay cosas que no se pueden traducir si uno no las ve? O sea, lo mismo te puede significar distintas cosas. Y esto que estamos hablando de cosas que son parecidas, pero si no hay cosas que no tienen nada que ver una con otra, pero como no existe la referencia física, pueden ser traducidas de distintas maneras. Esto nos pasa con la toponimia, pero nos pasa también con una palabra. Ahora, mientras exista la referencia visual o a lo que se hace referencia puntualmente, jamás el guaraní va a llamar una cosa por otra, jamás va a haber una duda con esa cosa o una trivialidad. Hoy nos pasa por la lejanía y la forma de que tenemos de acercarnos es entender los contextos, que es lo que estamos tratando de hacer. Carlos, ahí mismo nomás para cerrar esta parte, porque así como cuatiar no puede ir de la mano, esto por su cuatía. Mario, yo estoy convencido de que tu apreciación está correctísima. Es esa amplitud de decir agua para pescar, porque si yo tengo el pindá en mi mano y lo suelto, porque sería eso, es el lugar para pescar, evidentemente. Sí. O sea, la traducción, si vamos a buscar una más cercana, podríamos estar más cerca para decir agua para pescar, río para pescar, arroyo para pescar. Claro. Si era un río, entonces río para pescar. Porque aquí está, en donde vivo, está la naciente del arroyo Pindapoy y estamos rodeados de arroyos. ¿Dónde estás, Mario? ¿Dónde estás, Mario? Yo vivo en la zona sur, en la localidad de San José, provincia de Misiones, Argentina. Ajá. Más o menos digamos, en las sierras del Limán, donde están nacientes de los arroyos. Dentro de lo que fue una de las reducciones jesuíticas, la reducción de San José. De San José, claro, sí. Y bueno, estamos rodeadísimos de arroyos. Son arroyos profundos en varios sectores. Siempre hubo buena pesca, ahora ya no tanto, por otras cuestiones. Pero yo me acuerdo, de chico íbamos a pescar. Entonces, cuando empecé a entender un poco esto del idioma guaraní, no la sé hablar para nada, pero en el afán de buscar el significado fui entendiendo, claro, es un lugar donde se pesca mucho, hay muchas palmeras, por ahí se asociaba con la palabra pindó también, porque hay muchos pindó en la zona. Por eso asociada de esa forma, y ahora escuchando en este curso, es como que me convence mucho más que va por ahí, porque marca la característica de la zona donde vivo, no hay dudas de eso. Mario, aparte una cosa, la influencia del idioma guaraní llega a la provincia de Buenos Aires. Cuando uno habla
Claro. de San Clemente del Tuyú. Si uno traduce lo que es Tuyú y mira lo que es el tema de San Clemente, ahí, o lo que eran las descripciones de San Clemente, no te cabe la menor duda de a lo que hacía referencia con una palabra guaraní. Eso, Claro. ponele, está lejos, pero vos estás en el epicentro, o sea, de la confluencia y la traducción Justamente. de la cultura guaraní. Isabelino, ellos están donde se disputan que murió Sepp, digamos, o sea, no... Justamente. Donde falleció Sepp, ni más ni menos. Tal cual. Gracias, Mario. Marcela Fernández nos pide la palabra. Sí, buenos días para todos. Yo estaba interesada en que Isabelino precise un poco cuestiones en relación con este espacio natural, que es el espacio de vida de la comunidad, que no tiene límites porque son flexibles o porque deambulan y porque, digamos, van y vienen desarrollando los ciclos y todo esto que vimos antes, pero de alguna manera si los identificamos en términos de un espacio regional, tienen localizaciones específicas. Y ¿cómo se interrelacionaban estos grupos distintos en esas localizaciones específicas? Si no hay algo así como la idea de un límite o de una frontera o de un espacio de transición entre una comunidad y otra. O sea, había conflictos, había tensiones, había, no sé, algo de esto. Me interesa, digo, también me quedé pensando que quizás la fuerza que tiene el nombre y el apellido, digamos, contribuye enormemente a la identificación con la propia comunidad y que en ese sentido debe ser importante para ámbitos en donde los límites no son fijos o no, o digamos un agente para la cual no hay una referencia material, podríamos decir, o de cualquier otra índole, ¿no? Eso. Sí, hoy hablamos de Marcela, de esta cuestión de la autoría intelectual, ¿verdad? Discutimos hoy y hablamos de plagios en términos académicos. Yo creo que el mundo guaraní tiene muy claro, cuando hablamos de su identidad, es justamente de lo espiritual. Lo que define la relación con la naturaleza es un préstamo que se le da para subsistir. Por eso el que se expulsa de la comunidad de esa fotografía que tiene Carlos detrás, u otros casos anteriores, porque este es un caso un poco más moderno, ¿verdad? Pero es que no es que se le expulsa de ese espacio físico, debe seguir en otro espacio, sino del tera comunitario, del nombre comunitario. Es que atentó contra el ser comunitario. Entonces, sí, al día a veces hay tensiones porque van y ocupan un lugar cercano a otro, especialmente hay tensiones entre los del sur y los del norte, ¿sí? Y allí te puedo dar referencia para profundizar en otro momento también, para que se entienda. Carlos hablaba de 3 ramificaciones originalmente. Podemos identificar a otros, los del Chaco, especialmente el Chaco paraguayo en particular, y podemos tomar como referencia a Branislava Šušník con todos sus trabajos, para poder entender ese otro mundo
y por qué, por ejemplo, los guaraníes tenían ciertos, incluso peyorativos, contra, y le llamaban de una manera que finalmente Branislava descubre que no son los nombres de estos grupos, sino que los guaraníes nomás mitificaron, o por temor, o porque ellos creían también, o porque eran, según ellos, más vandálicos. Los guaraníes eran menos belicosos, por decirlo así, según nuestra visión. Pero había que entrar desde Subnik para poder interpretar ese otro mundo. Yo no quiero entrar en el otro mundo, pero para tu referencia, Marcela, y para que se entienda también acá en el auditorio, esa es otra cuestión. O la otra pata que tendríamos que entender también es por qué ciertos mitos y por qué ciertos nombres. Por ejemplo, decir Guaycurú no es el nombre original de este grupo, que pueda ser luego finalmente descubierta como Payaguáes, porque es un sentido más peligroso decir, y hasta hoy incluso, hasta hoy, en un guaraní ya campesino, por lo menos aquí en Paraguay se usa, dice Amó Guaycurú Tuyá, refiriéndose a que es alguien belicoso, peligroso, o que viene a atentar contra lo que se está haciendo acá. No sé si me explico con esto. Es decir, se le dio cierto grado, y eso también implica o la retirada o muchas veces enfrentamientos que se definen comunitariamente. Pero a nivel como que, por ejemplo, uno entra. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de grupos belicosos, de ataques? Hay que entender, no es la guerra, no estamos hablando de esto, ¿no? Por ejemplo, y ocurría en las misiones, está documentada. Hay una carta de 1748, escrita en guaraní, y se lo escribe desde Santa María, justamente Santa María de Espe, se escribe al gobernador de entonces, haciendo la denuncia de que ciertos payaguáes, entre comillas, guaycurúes, están haciendo de las suyas, acechando al pueblo de Santa María, a los murá y a los guaraníes que vivían en las misiones, pidiendo en guaraní al señor gobernador que tome la intervención necesaria de modo que nos siga acechando. Y cita las acechanzas. La carta es muy rica, riquísima la carta. Está en el Archivo Nacional de Asunción. Pero los detalles de la carta es muy rica, porque cito a modo de nada más y de lo que recuerdo, porque la carta es muy extensa. Cita lo belicoso y dice: nos roban tal cosa, nos roban el ganado, nos llevan la miel, nos atacan, y cuando dicen nos atacan es pues cuando todo el mundo duerme, entra y lleva algo escondido. O sea, hay que entender qué son los ataques, qué es lo belicoso, y peligra nuestra vida porque, por si hay algún sereno, algún cuidador, alguien que está sigilosamente atendiendo y cae, es llevado por los otros. Entonces, y pudiéramos hablar de que en nuestra interpretación también, ahora va a ser esclavo de los otros. Lo que la palabra esclavo habría que entender ahí es que ahora ya no será de los nuestros, será será de los otros y no de los nuestros, y mengua nuestra comunidad, porque probablemente le hará lavado de cerebro y los volverá de ellos, y en contra de nosotros. Este tipo de cosas es lo que hay que entender. Estoy hablando de donde juzgue, porque esto hace también a la cualidad de las denominaciones, y eso tiene que ver mucho con ciertas interpretaciones, incluso que hasta hoy se siguen haciendo, de lo que se cree, porque muchas veces se emiten opiniones, y esto valga para algunos educadores que estamos aquí. Tenemos que entender que la gente emite opiniones, dice lo que cree, porque se dice y porque, es más, se adecua
a la categoría del parafraseo europeo, cuando dice si el río suena, o quizá incluso algo más majestuoso, para poner a la literatura, ¿verdad? Si los perros ladran, señal que cabalgamos. Es decir, y queremos llevar a este tipo de explicaciones, pero en realidad esto viene más por una cuestión, por lo menos en el campo nuestro, campesino, la vida campesina, viene más, no por estas cuestiones, sino porque es normal. Incluso yo sé que Carlos o aquí Mara, que ahora ya sé que está mal, ya le pongo el rótulo. Yo no sé quién es Mara, me importa tres huevos. Yo ya la clasifiqué, le puse un código y ya no me relaciono con él. Eso también ocurre. Entonces, porque son de esto. Y eso llega al punto de que luego sería muy fácil reconocer un Sherman o un Vaquero, pero vamos a decir un Martínez. Y un Mi es ellos, un Mi Martínez. Entonces ya sabemos que no nos tenemos que un Mi Martínez de Santa María Guá, un Mi Martínez entonces, o un Mi Fernández. Entonces yo ya no le pongo ya una etiqueta, y eso viene justamente de un Mi Guaypurú, un Mi Paisajotera, un Mi de los que no son nuestros, pero que le van poniendo. Y entonces por allí podríamos entender esto de los acechos, diríamos, más allá y de las defensas. Y cuando hablamos de la defensa, hablamos o nos vamos de acá a buscar otro espacio para compartir, o muchas veces nos hacemos amigos. Ahí viene la famosa historia esta que muchas veces se acomodó a la colonia, que es el tema del cuñadío, cuñadazgo, que dicen, ¿verdad? Que nos explican de repente. Es una cuestión de intercambio de ofrendas de uno y otro, que puede incluir en un acercamiento de familias, que era normal, ¿verdad? Que ocurra, pero no siempre, pero es normal. A ver si me explico con eso. Permiso, Isabelino, permiso, sí. Un segundito. Ya damos la palabra, que hay varios que están pidiendo la palabra. Yo voy a agregar algo a este bolleré que hemos armado. Para los que no manejan el idioma, un poco sería este revuelto, este revoltijo, esta revolución. Agregando un par de cosas. Volviendo al tema de la foto, no es solamente el tema de la expulsión, del destierro. Sería el tema ¿dónde va? O sea, porque una comunidad se tiene que insertar en una comunidad que la reciba también tiene la advertencia de decir, che, ¿y de dónde viene? Esto es una. Lo otro que iba a decir, en función de lo que hablaba Isabelino respecto al tema de las mezclas de las culturas. También nos pasa con los guayaquí y los gallé. En realidad, si hasta les preguntamos a ellos, lo más probable es que nos digan que en sus orígenes ellos no eran guaraníes, sino que fueron guaranizados, fueron captados por los guaraníes. Ellos son otra cosa. Hoy forman parte reconocido dentro de los guaraníes. Es decir, este vínculo de territorialidad, hay que pensar de que convivían en una misma superficie distintas parcialidades. No es que desde aquí hasta allá era solamente la parcialidad guaraní, sino que vivían con permanentes disputas, alianzas, batallas, vivían, compartían un territorio y tenían los problemas de
de compartir este territorio. Hay un tema muy interesante que seguramente por ahí, Isabelino, yo te invito a que lo desarrolles más adelante. Por ejemplo, en las disputas de parcialidades distintos, era muy probable de que al hombre o se lo mata o se lo sacrifique hasta en un ritual de antropofagia, cosa que se habla poco, pero que es cierto. No canibalismo, antropofagia, ritual. Y a la mujer se la llevaba como mano de obra, no con un carácter sensual o sexual o de procreación. Porque si con esa mujer tenían un hijo, iban a ser de la parcialidad de la mujer, porque la que transmite la cultura es la mujer, entonces iban a ser conquistados desde adentro. O sea, todos estos conceptos se manejaban antes de la llegada de los españoles en esta. A ver, es un territorio vivo con sus disputas, con sus conflictos, con sus mutaciones, con sus desarraigos. Todas estas cosas pasaban, con sus alianzas, con el pertenecer o dejar de pertenecer. Lo quería agregar, le doy la palabra. Mauro, ¿estás por ahí? Habías pedido hoy la palabra, Mauro Santamaría. Te veo, pero no te escuchamos. No, Carlos, estoy entendiendo todo hasta ahora, ¿eh? Bueno, perdón, pensé que habías pedido... No, está bien claro hasta ahora. Perdón. Veo acá en el chat, Isabelino, hay un par de preguntas, si querés tomarla desde ahí, o si hay alguien más, no veo levantando la mano. ¿Alguien más? ¿Se me fue Isabelino? Isabel. Sí, aquí estoy. Estoy tratando de mirar lo que hay en el chat. Sí, bueno, yo creo que algunos hemos respondido. Estábamos con la... Correcto. No, nada, Carlos. Para agregar nada más a esto que estamos hablando, y significar, ¿verdad? Porque hablábamos del significado hace rato, cuando comenzamos con el tema de los nombres. Y para que se entienda por qué, cuando iniciamos este segundo seminario, habíamos visto que el mundo guaraní es tan, así como es tan complejo, tiene esta cualidad de ser un gran observador, y que el Ñengatú, en la palabra que se guarda, Ngatú, se expresa en el momento oportuno, justamente por la cualidad de la escucha que tiene. Y es que lo desarrolla de manera tal que lo lleva a esta cualidad de saber descubrir los destinos y de interpretar de alguna u otra forma lo que nosotros pudiéramos llamar el destino de la humanidad, porque un nombre define que no está lejos de la realidad y debería de ir como adecuándose al tiempo y adecuándose a la sabiduría, a las cualidades que va desarrollando el ser humano. Qué interesante sería, porque nosotros, al menos en educación, hablamos de que educar es crecer, y el crecimiento de lo que sería, que es el fruto del aprendizaje, que en términos de pedagogía es el cambio de conducta. En cambio, en el mundo guaraní, si nosotros miramos que la denominación es algo elemental en favor de descubrir el ser humano, de dejar que el ser humano se desarrolle, es un compromiso, y el aprendizaje entonces
es descubrirse uno mismo. El aprendizaje entonces es que en ese contexto la comunidad me ayuda a que sea yo y que me desarrolle, porque la comunidad me necesita. Ese es el concepto interesante que tenemos que comenzar a valorar a partir de ahora para poder reinterpretar un sinnúmero de elementos y comenzar a pensar en la amplitud de ciertas palabras, en la ubicación de ciertos espacios que puedan recibir nombres, o en el momento en que la persona fue concebida y recibió ese nombre, o el momento en que la persona haya descubierto sus cualidades, como fue el caso del Arapuzandú, o Arapizandú, como dijo Carlos, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante, y nada más que si está por ahí el doctor Juan Antonio, para compartir un poquitito impresiones desde el otro mundo antropológico también, y hacer unas comparaciones, porque tengo entendido que dentro de los rituales, por lo menos aztecas, el tema de la denominación, incluso posterior a la muerte, tiene mucha significación en ese mundo. Que en el mundo guaraní se vuelve más material, porque cuando en el espectro, y Antonio Camacho me pedía que en algún momento dado, Carlos, incluyamos, y lo vamos a hablar, cuál es la relación, cómo se celebraban el tema también de la celebración de los muertos en el contexto guaraní, o cómo por lo menos introduzco un poco diciendo de que la denominación termina, es un poco complicado. A ver, no habría que, no es que no se hable más de María Mercedes una vez que muera, no es eso, pero tendríamos que en ciertas cuestiones puntuales no más hablar de eso. No, es como molestarla a ella. Y yo estoy permanentemente. Es que cuando era más jovencito se me antojó ser también el rezador del pueblo, porque reza el rosario. Y me voy en una comunidad un poco más lejana de acá. No me olvido de esto, porque la mujer que rezaba el rosario estaba en el cuerpo presente, como le llamamos aquí, que estaba ahí rezando, totalmente de rasgos indígenas, probablemente madre de las misiones, abuela de las misiones jesuíticas. Ella, estoy hablando allá por el 88, por ahí más o menos, y ella casi consciente. Se enoja con una persona que va a llamar al muerto. En el rosario, cada misterio, cada grano prácticamente del rosario iba diciendo, por la fulana, por la fulana, la fulana, la fulana. Y entonces le para el carro. Recuerdo bien este ejemplo. Le para el carro y le dice, bueno, basta de una vez nomás, te dice. Si no le deja uno descansar al muerto, ¿verdad? Se entiende tu intención de querer mandarlo bien al bien allá, pero para con eso. Y eso del mundo guaraní también es interesante, porque lo que se repite como jaculatoria en una celebración ritual de despedida es justamente las cualidades que desarrolló la vida, pero no el nombre. No se dice Arapuzandú o ni por Carlos. No, se va contando todas las cualidades, y cuando se termina de contar es como, bueno, ya se contó todo, se dijo todo, termina. Punto. Después ya no se habla de eso. El duelo pasa por otras cuestiones. Pasa por una cuestión de devolverle los favores que él recibió para que sea reconocido. Pero en una cuestión de metesincopsis o no sé, de esas cosas, no creo que sea concebida en el mundo guaraní así. No, por lo menos que yo sepa, no. O sea, tal así. Entonces lo que hay es un legado que sí, el apellido que te deja como comunitario, eso sí trasciende el tiempo, pero no el nombre. O sea, por lo menos puede ser que, como tampoco hay algo escrito, ¿verdad? Que hace 500 o 5000 años alguien ya se haya llamado Arapuzandú, pero como no está registrado,
Bueno, hoy aparece otra vez una Napusangu. Nadie tiene memoria de que alguien ya, para decir que se repita, porque como nosotros hacemos, Carlos tiene su hijo y le llamamos Carlitos, no, eso no existe. Por una cuestión de respeto incluso al futuro difunto. No sé si viene por ahí, pero eso nomás del ritual es muy interesante porque los nombres, y eso de paso a Antonio si está por ahí, ¿verdad? No lo Creo que veo a salió, Antonio conectado, no lo veo creo que ya conectado. salió. Bueno, esto es distinto, ¿no? Es bien concreto. En la cultura guaraní, no quiero decir que el nombre termina en la muerte con la persona, pero sí de alguna manera, de una manera de respetar la conclusión de esa vida o que pasó a la tierra sin mal, porque pudo haber cruzado en vida, encontrado la tierra sin mal, o que queda esperando en esa caja o tinaja mortuoria el momento de su despacho final, ¿verdad? Que está con sus atavíos, cosa que lo vamos a hablar en otro momento también. Pero bueno, por ahí va un poco el tema de los nombres, ¿verdad? O sea, no es que yo vaya recordando, es más, no se habla con frecuencia de los que pasaron. Se habla del legado, pero no de los que pasaron. Es algo muy interesante. Es más espiritual toda esa relación del Teracuá que quedó. Es difícil, yo, por lo menos que alguien que diga, siempre es el plural. Ñanderucuera, nuestros padres, Ñandesucuera, nuestras madres. No, nunca hablan de mi mamá fulana que dijo, que enseñó, no, siempre es bien grupal esos recuerdos, esas reminiscencias. Carlos. Sí, bueno, para ir cerrando, Carolina, te doy la palabra antes de hacer voy a repetir en el final lo que no quedó grabado en el principio, por una cuestión de la gente que lo mire después o que la gente que no pudo acceder a esa reflexión. Carolina Rojas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me tuve que cambiar de dispositivo, tengo un problema con mi cámara. No hay problema. Tengo una duda. Habló profesor Isabelina de la antropofagia ritual y me quedó la duda porque es muy difícil confundir el canibalismo con la antropofagia. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los... Me llama mucho la atención porque en muchas culturas, cuando, por ejemplo, había nacimiento de niños que, no sé, que eran, por ejemplo, me pasa que los niños, por ejemplo, que eran gemelos o que tenían algún defecto físico, ¿qué pasaba en la cultura guaraní con ese tipo de casos? Carolina, lo voy a responder yo porque yo lo mencioné. Primero, contame, ¿dónde estás? En Chile. En Chile, bueno. Hacemos la referencia de la antropofagia y el canibalismo. Una de ellas es porque no se trata de una cuestión de alimentación, sino se trata de ritualidad. Vale. El guaraní devoraba su enemigo en una ceremonia, no todas las veces, como parte de la incorporación de sus poderes o de parte de sus cualidades a la esencia de la tribu vencedora. O sea, dentro de un proceso ritual y no dentro de un régimen alimenticio. ¿Ah? Okay. Eso es una de las diferencias fundamentales con estas cosas, porque inclusive días pasados la Fundación hizo también unas jornadas de historia de la música del Nordeste, en lo que
aparece el primer registro musical de nuestra región. Si me ayudás con el nombre isabelino, a lo mejor vos te acordás de quién era no el expositor, sino quien hace el registro. Sobre fines del 1500, registra un francés la música guaraní en un ritual. Obviamente No se preocupe que está en el... Yo tengo las notificaciones del canal y está en el video, lo puedo revisar. Correcto. Bueno, y en ese ritual, obviamente en esa época no existía la escritura guaraní. La escritura la hizo como intentaba representar con un abecedario, con un idioma francés, y demoró mucho tiempo en decodificarse o en poder traducirse nuevamente qué era lo que había escrito y qué era, cómo sonaba. Y lo que se hace hoy, justamente lo que él pudo describir o lo que pudo registrar es un ritual de antropofagia. Y la mención de las letras de lo que supuestamente dicen, Isabelino, ¿estás por ahí? No te estoy viendo, solamente para que me ayudes a traducir. Estoy aquí, Carlos. De las cosas que dicen, que repite, es permanentemente en el tema de la... O sea, lo traducían como sabroso, como rico, como... como comer, como... No, uno es la digestión, el otro es el sabor. Pero fundamentalmente hace referencia, y esto es lo que quiero destacar, a un proceso ritual, no es alimenticio. ¿Correcto? Sí. Es ritual. Bueno, no sé si responde eso un poco a la pregunta o tenía otra parte que eso sí, no me acuerdo qué más era. Sí. Gracias. Bueno, Carlos, muy yo bien. no sé si te perdí, ¿me siguen escuchando? Sí, Isabelino. ¿Estás ahí? No, es que se oye un poquito cortado. Isabelino, ¿estás? Isabelino. No, para complementar lo que pregunta, Carolina, ¿ustedes me escuchan bien el resto de la sala? Sí, medio recortado, pero te escuchamos. Sí, Carolina, nada más que te digo, sí, Carlos, está entrecortado tu línea. Se te escucha entrecortado, Carlos. A ver ahora. A ver, Carolina, nada más para decir, me escucha, pero está entrecortado. Carolina, me seguía escuchando por ahí, ¿no? No, que el tema de los gemelos, el tema de esto, lo estaba abordando hace rato, justamente, como pacado, escondido a ese tipo de personas. Y el tema de los gemelos también. Y además te lleva al extremo, para que se entienda un poco el respeto, el miedo, no me viene la palabra exacta para reproducir esto. Por ejemplo, están, para hacerlo gráfico, las bananas que están pegadas, que no sé si alguna vez viste la fruta de la banana que están pegadas, que son dos frutas. Sí, que a veces aparecen pegadas, sí. Por ejemplo, esto ellos no lo comen, por ejemplo. Ok. Y eso llegó hasta no hace mucho en la vida campesina paraguaya. Y lo dicen coin, así como escuchas, coin. Coin para decir que hay un segundo y están juntos, que no es lo mismo porque viene de la palabra mo coin, que sería el número 2. Entonces, coin sería tu gemelo. Ok. Entonces, cuando tienes esto, imagínate que la misma fruta sea algo delicada de tocar. ¿Qué será del ser humano, verdad?
Ahí nomás quiero significar para que entiendan un poquitito cómo manejaban ellos este tema. Era un tema bastante complicado. Yo lo único de referencia, Carolina, que tengo de personas con discapacidad, es lo que yo vivo, lo que yo he visto, que está, como te digo, más escondido. No está excluido del todo, pero sí está más escondido. Es como un secreto familiar, ¿verdad? Sí. Y que luego en cierto momento de la vida como que viven un poco más fuera de la comunidad, pero que siguen no tan plenamente en la comunidad, pero viven allí. Y por otro lado, sí hay una referencia en las misiones jesuíticas de que sí los padres trataban de enseñar que, y de ahí es la referencia, de que los padres intentaban explicarle de que en ningún momento eran tocados por ningún demonio, no tiene nada que ver, sino que es una cuestión natural que pueda haber sido, bueno, genético, lo que puede ya seguramente explicado de manera más sencilla, ¿verdad? De tal forma que lo único que después de la literatura, yo que quiero que en un intento de hacer llegar de que no tendrían que ser excluidos, de que tendrían que hablar de inclusión, y es un grupo de esculturas que la tenemos conservada aquí en el Museo de Santa María de Fe, en el conjunto del pesebre. Uno de los pastores es una persona con joroba y con problemas en la pierna. Es decir, una persona con discapacidad. Ah, claro, para retratarlo. Exacto. Para retratarlo así. Yo quiero creer que fue un intento dentro de la catequesis jesuítica de incorporar a esa persona que también es parte de lo más sagrado que sería para el cristianismo, que es el nacimiento del Hijo de Dios. Es decir, en esa línea un poco, y allí es donde yo puedo ver físicamente lo que está, porque estas tallas lo hacen los guaraníes, no lo hacen los jesuitas. Lo que pudiera haber sido una persona con discapacidad en el contexto misional, por lo menos con más arraigo guaraní. Vale. Esas son las dos puntas. De todos modos, el tema de la antropofagia lo vamos a tratar de hablar en un tema aparte. Lo tenemos preparado. Y bueno, va a ser un día bastante engorroso, pero vamos a tratar de salir del empantanamiento. Muchas gracias, profesor. No, por favor. Tengo dificultades con el tema de la conectividad hoy, parece que es la mía, así que no lo voy a hacer muy largo, capaz que prefiero hacerlo mañana de vuelta al tema de la introducción sobre los orígenes del pueblo guaraní, simplemente para no dejar rengo el tema de la antropofagia. Esto es una cuestión de una referencia casi diríamos prehispánica, ¿no? O sea, nada que ver con las cosas que estamos viendo nosotros, que es nuestras raíces, de donde lo podemos tomar actual desde Cadogan para adelante, o las crónicas de viajeros, ni siquiera los nombres, lo que nos nombran sí son los primeros registros jesuíticos o los primeros registros de la conquista, son los que nombran estas cosas. No, digamos, como para ser prolijo en el tema de la mención. Bueno, con hora y tiempo cumplido vamos a cerrar por el día de hoy y nos vamos a reencontrar mañana a partir de las 9 horas con el mismo link. Y así que si no hay más consultas, los esperamos el día de mañana. Sin antes significar el pedido de la doctora Mercedes de que vamos a cumplir con las palabras. Siempre me pasa por una cuestión de que evidentemente yo estoy permanentemente pensando en este idioma y me cuesta saber de que hay gente que evidentemente no la sabe. Es una cuestión natural que me pasa. Espero me disculpen y voy a tratar de ponerla en la escritura evidentemente actual guaraní para que ustedes la vayan también leyendo conmigo y tener esta noción fundamentalmente para seguir buscando la amplitud de estas palabras. Gracias, doctora, y vamos a ir compartiendo después las palabras juntas. Correcto. Muchísimas gracias, entonces nos vemos mañana.